Buenas noches a todos. Primero que nada, gracias por venir. Vamos a hacer una muy breve introducción. Esta charla con un invitado de lujo que tenemos hoy forma parte de un ciclo de conferencias que estamos organizando, algunas en iniciativa mía, algunas vienen de iniciativa de Mauricio, de personas, otros miembros de la Federación Andinistas Argentinos. Y esta en particular está asociada a un blog que tengo yo y tiene como finalidad divulgar este tipo de actividades y en especial lo que es el senderismo de travesía, el senderismo de largo recorrido, es decir, una forma de practicar el trekking que implica muchos días con una gran conexión en la naturaleza y tratando de salirnos un poco de los circuitos más comunes o más explotados turísticamente y divulgar este tipo de actividades. Así que, bueno, te dejo comenzar, Federico, si te querés presentar brevemente como para que te conozcan. Dale, buenísimo. Bueno, Antes de que arranquemos, el tema de las preguntas, pueden mandar preguntas por escrito. Si no, al final de la charla va a haber un espacio de preguntas y ahí sí pueden hablar y tomar el micrófono. Mientras tanto, les pedimos por favor que apaguen los micrófonos. sí, Gracias. una sola cosita, Martín, que bueno, esto es en el contexto de todas estas charlas dentro del marco de la Federación Andinistas Argentinos, organización nacional que aglutina 44 clubes de 14 provincias. Este, y, y bueno, de ahí hay todo un movimiento sobre montañas libres, montañas limpias y montañas seguras, que son nuestros eslogan. Bueno, me presento rapidito, mi nombre es Federico, Federico Medici, soy guía de montaña, bueno, soy de la ciudad de Buenos Aires, nacido, actualmente estoy viviendo en Mendoza, hace unos 3 años. Como les contaba, soy guía de montaña, soy profesor nacional de educación física, licenciado en educación física, bueno, instructor de fitness y otras cuestiones. Actualmente estoy haciendo la formación profesional de guardavidas, y bueno, un poco mi vida viene por este lado. Me vine con un proyecto acá a Mendoza, proyecto relacionado a varias cosas, gran parte de estas cosas obviamente atravesado por el trekking, por el senderismo, por la montaña, por la escalada, por todo lo que tenía que ver con las montañas. Y bueno, acá estoy actualmente trabajando de lo que me gusta, de todo esto que a todos nos apasiona. Bueno, un poquito la presentación, como para no ocupar tanto tiempo. Bueno, les cuento un poco la historia de esta expedición. La realidad que ahora le voy a dar algunos detalles con algunas fotos y un poco la historia completa, pero bueno, vino a ser una especie de bautismo mío. Yo estaba buscando hacer una especie de travesía en formato autosuficiente, en la cual esté varios días con mi hijo Martín solo, resolviendo por mis propios medios, sin contar con elementos externos, ni gente externa, ni animales que carguen equipo. Un poco el objetivo era ese. Y en su momento yo no estaba seguro bien por dónde arrancar. Esto fue, ahora vamos a ver bien las fechas, pero fue allá por el 2022, verano del 2022. Y yo justo, bueno, tenía amistad con Martín Legarda, un colega de la carrera de guías allá de Buenos Aires, que él había hecho esta expedición, había entrado por el mismo lugar, o sea, por Punta de Vacas, ahora vamos a ver bien los detalles, pero había entrado por Punta de Vacas con 2 amigos más, habían intentado, bueno, él terminó llegando a la cumbre, había visto unas fotos así medias cruzadas, con él en una parte baja de la cumbre, con la cara toda congelada, y vi que había una ferrata, y que tenían que vadear ríos, y que tenían que sortear un montón de obstáculos, y automáticamente me atrajo como un imán. Yo estaba buscando algo realmente que me desafíe, que me ponga en juego, en terreno, y empecé a investigar un poco. Pero bueno, ahora les cuento un poquito más cómo se fue armando esta idea. Vamos a ir avanzando con la presentación como para ir entendiendo un poquito todo esto. Bueno, como primera diapo puse un croquis, ¿no?, de lo que fue la expedición en su totalidad. Un poquito acá un pequeño detalle de lo que fue la expedición. Para los que no conocen el volcán Tupungato, bueno,
no están familiarizados, está en lo que es la cordillera principal mendocina. Es un cerro limítrofe, es decir, de un lado, o sea, la línea limítrofe pasa por su cumbre, de un lado es Chile, del otro lado es Argentina. Ahí pueden ver un croquis más o menos de lo que fue todo el recorrido, por lo menos desde la teoría. Obviamente no fue el recorrido real, yo después yo lo traqueé y lo tengo todo guardado. Este fue digamos, el track de estudio que yo hice previo, ¿no? La ruta elegida es la no normal, la puse entre dos comillas, por una cuestión de que es un cerro que por lo general su ruta normal, es decir, su ruta simplificada, se realiza desde Chile. Es decir, la gente por lo general, ¿qué hace? Se toma un avión, o una vez que está en Chile, inicia la expedición desde Chile, accede a los campamentos e intenta la cumbre. La ruta no normal, la primera ruta no normal, sería entrando por la ciudad de Tupungato, una ciudad que está acá en Mendoza, está más al sur, y se le entraría, digamos, desde el este, ¿sí? En línea prácticamente, pasando por el portezuelo del Azufre. No sé si ven el cursor, llegan a verlo, pero bueno, el portezuelo del Azufre, acá se ve el azufre en la foto, y el portezuelo es este que está acá. No sé si llegan a ver el cursor en pantalla, pero bueno. De donde dice Azufre, un poquitito más hacia arriba está el portezuelo. Se entra desde ahí, directamente se baja ya cerca de lo que es el campamento base. Esa sería la ruta no normal. Y la ruta no normal de la no normal es la ruta que realicé yo. Conjunto, a ver, otras personas también la han hecho, no es la ruta más elegida, obviamente. Pero bueno, el dato color fue que yo, después de haber hecho esta ruta, me enteré que, por lo menos hasta lo que tengo entendido hasta hoy, fui la única persona en hacerlo en solitario, este formato. Sí han entrado con mulas, sé que han entrado, tengo un colega que entró con militares y han hecho la cumbre. Martín Legada llegó a hacer la cumbre con dos amigos más que fueron, pero en formato autosuficiente y en solitario, por lo menos no tengo novedad de que hayan, por lo menos en el último tiempo contemporáneo. Bueno, el recorrido total de la travesía y de vuelta son unos 135, 140 kilómetros, partiendo desde Punta de Vacas, desde la ruta nacional número 7, llegando a cumbre y volviendo. La expedición estaba planificada en 10 días, o sea, yo desde la teoría se había planificado en 10 días, según las distancias, los campamentos y los recorridos, pero bueno, terminé haciéndola en 9 días, después les voy a contar un poco por qué. Ahí está la fecha, se inició un 30 de noviembre del 2022 y se finalizó un 8 de diciembre. No es la mejor época, por lo general, después vamos a hablar un poquitito más de esto, pero el gran dilema de esta travesía, no tanto de la expedición, es decir, del intento de cumbre en altura, sino de la travesía, es decir, el primer segmento de toda esta expedición, cuenta con muchos ríos. Y para esta época, para noviembre, todavía el deshielo está muy activo, es decir, los ríos están en su máximo caudal, o por lo menos en caudales muy altos. En su momento, cuando Martín Legarda, este compañero mío, colega, lo habían hecho justamente en temporadas donde el deshielo ya había pasado, la etapa de ríos bajos, entonces los vadeos, hay varios ríos que hay que vadear, eran ríos que no superaban la línea de la rodilla, o un poquitito más. Yo en este caso me encontré con ríos donde en su punto más bajo me llegaba hasta la altura del ombligo. Ríos muy caudalosos. Pero bueno, la realidad es que yo venía planificándolo hace bastante. Se habían dado un montón de cuestiones de que yo quería ir con alguien y las personas que me iban a acompañar no fueron apareciendo, se fueron bajando, el tiempo empezó a pasar y llegó un momento que, bueno, yo ya tenía todo estudiado hace casi un año y medio. La realidad es que quería hacerla la expedición y me animé a hacerla en esta fecha, que no era la fecha ideal, pero dije, bueno, en su efecto, si yo avanzo y me encuentro con algo que no puedo superar, me pegaré la vuelta, no deja de ser aprendizaje, y volveré en otra época más adecuada, que por general es para marzo, abril, fecha donde ya el agua de los ríos está mucho más baja. Pero bueno, por suerte, después vamos a ir viendo los detalles, pero bueno, pudo salir. Bueno, la modalidad un poco la fui tirando, yo la separé en dos partes, esto fue más una cuestión mental, yo la separé un poco en una parte que fue trekking de altura, que yo dije, bueno, me voy a enfocar primero en llegar al campamento base, porque a diferencia quizás de otros tipos de expediciones donde uno, no sé, al campamento base llega en el día, o se llega con vehículos, o se llega con, no sé, con animales, con porteos, con un montón de cuestiones,
yo tenía un tramo de 54, 53 kilómetros que recorrer de ida y 53, 55 kilómetros de vuelta simplemente hasta el campamento base. Entonces, representaba gran parte de la expedición y era determinante al momento de... A ver, yo no podía estar pensando en decir, bueno, ¿qué voy a hacer en la altura y la cumbre y un montón de cuestiones si no lograba llegar al base? Y habían un montón de condimentos a lo largo de la travesía, de estos casi 135, 140 kilómetros y vuelta, que, bueno, podían complicar el intento de cumbre y no tenían que ver ni con la altura, ni con ascender a los campamentos de altura, ni con los neveros, ni con la altitud, sino con el acercarse al campamento base. Entonces yo lo separé con lo que sería la parte de trekking de altura, que sería toda la primera parte que va desde Punta de Vacas hasta el campamento base, ¿sí? No sé si ven el cursor ahí, pero sería desde el inicio de Punta de Vacas, donde está el puesto ahí de gendarmería, el control de gendarmería, hasta el campamento base, que más o menos está promediando acá la quebrada del Paso, a los 3.600, 3.650 metros de altura, partiendo de los 2.400 más o menos que está en Puntas de Vaca. Esperen que se me fue ahí está. Bueno, el otro detalle de la modalidad es que fue 100% autosuficiente, es decir, yo llevaba absolutamente todo en mi mochila, todo sobre mi espalda, y en solitario. Que bueno, le da un condimento, si bien a nivel recorrido es el mismo, a nivel track es lo mismo, la altura es la misma, las dificultades son las mismas, la cabeza con la que uno tiene que enfrentar estas cuestiones no es la misma. Ni tampoco los riesgos. Obviamente esto genera un riesgo exponencial, ¿no? Mucho más grande. Bueno. Acá tenemos otra imagen, esta vista está hacia el este, van a ver a la izquierda lo que es Punta de Vacas, bueno, Polvaredas, si siguen hacia arriba se ve, bueno, el Valle Uspallata, todo esto es provincia de Mendoza, todo el recorrido. Yo sé que han hecho también una charla sobre la vuelta de Penitentes, bueno, acá se puede ver también el recorrido de la circunvalación al Penitentes, la quebrada del Río Blanco, bueno, y acá se puede ver de izquierda a derecha todo el recorrido, más que nada la parte de aproximación, todo este trekking de altura, hasta aproximadamente donde dice Quebrada del Paso, que ahí estaba el campamento base. Ahí se ve el límite internacional, es esa línea amarilla, que se ve acá en la imagen de Google Earth. Y bueno, acá arriba, hacia el este, se puede ver lo que sería el Azufre, un cerro, bueno, el portezuelo, que está en la línea de bajada ahí. Y la ciudad de Tupungato, no sé si se ve de acá. Sí, acá se ve, bien en el borde de, si no veo mal. Sí, se ve la ciudad de Tupungato, que por ejemplo la primera ruta no normal se haría desde acá. Se aproxima con vehículos, se llega hasta el filo de lo que serían los cerros ya de precordillera de tamaño, y desde ahí se inicia la expedición. Desde ahí fíjense que es mucho más corto el recorrido, si bien tiene su dificultad, es un recorrido mucho más corto. Bueno, se ve la cumbre desde acá, parte del nevero sur, la cara sur, se ve el negro pabellón, acá viene a la derecha, otro cerro acá, el verdadero 6000 acá de Mendoza, por lo menos del Cordón del Plata. Bueno, se ve el Cordón del Plata acá al norte, como para georreferenciarnos, ¿no? Un poquitito, de cómo estamos ubicados. Y bueno, todo lo que es acá del Tupungato hacia el oeste, es decir, hacia acá abajo, donde está el cursor, todo esto ya es Chile. ¿Bien? Bueno, un poquito acá para que vean quién es Martín Legarda. La verdad que para mí, yo cuando estudié el Rolo, le decíamos nosotros, fue un gran montañista, es un gran montañista, hoy está radicado en la Patagonia, está laburando, un gran guía del Lanín, un tipo que hizo la carrera de guía ya con un currículum vasto, grande, tiene hecho el Fitzroy, como para decirles uno. Bueno, y es un poco la información que yo fui obteniendo a lo largo de todo ese año que fui estudiando cómo hacer el recorrido, si iba a poder hacerlo solo, si no, por dónde tenía que pasar, cuántos días iba a durar, dónde iba a dormir, qué equipo tenía que llevar, qué comida tenía que llevar, cosas que, bueno, vamos a ir viendo ahora en las otras diapositivas. Ahí está la nota de Cultura Montaña, donde yo saqué gran parte de información, y parte de la información también me la dio él. Bueno, acá en esta foto pueden verla a Martín, que es el que está acá a la derecha, y sus dos compañeros, que también son del Instituto Centro Andino de Buenos Aires. Bueno, y esta foto acá, ahora vamos a hablar bien, pero es el paso de la ferrata, es una de las dificultades que tienen
que tiene esta travesía a lo largo de su aproximación al campamento base, que es una suerte de alambre, se puede ver un poquito ahí arriba, bastante fino, para ser sincero, donde, bueno, hay que pasar arriba del río y es la única manera, por lo menos en ese momento. Ahora fueron habilitando otros medios, actualmente está el cable, hasta lo que tengo entendido. Pero bueno, un poco la información y el puntapié de esta idea que tuve fue gracias a Martín y a toda la información que me fue pasando. La verdad que muy dado, me fue dando track, puntos, me dijo lo que encontró, dónde lo encontró, puntos de referencia para que yo me pueda georreferenciar. La verdad que me ayudó muchísimo en lo que fue esta expedición. Bueno, un poco los puntos importantes, ¿no? Yo quise hacer un resumen que fui tratando a lo largo prácticamente un año y medio que me llevó la preparación de esta expedición. Fue un poco, bueno, lo que les venía contando, esto de entender primero, separar lo que era el trekking de aproximación o el trekking de altura, y después lo que era la expedición de altitud, con un 6500, que no es para desmerecer, un cerro, nada, con las mismas características que puede tener otro cerro grande, como puede ser Aconcagua, no sé, el Yuyayaco, el Bonete, el Incahuasi, cerros donde, bueno, las condiciones son bastante hostiles. Tener en cuenta que era una expedición de muchos kilómetros, la cual yo tenía que aguantar, no solamente para llegar, sino para volver. Hay una frase que, bueno, nosotros siempre nos han dicho mucho esto de decir, bueno, las cumbres se festejan en casa. Un poco yo iba con esa idiosincrasia, ¿no? Esa idea de decir, a ver, yo sí quería hacer cumbre, sí quería avanzar, quería vivir la experiencia, pero quería volver para contarlo. Y bueno, tenía muchas cuestiones que yo tenía que abarajar desde el entrenamiento. Ahí, bueno, mi punto fuerte también es la parte del entrenamiento, por ser profe, por trabajar actualmente en entrenamiento, en la parte de preparación física, también entreno montañistas, bueno, he sido corredor muchos años, triatleta, nadador y otras cuestiones, entonces todo eso me venía a jugar a favor, ¿no? Desde las capacidades físicas. Pero bueno, era cuestión de ajustar, ¿no? ¿Cuántos kilómetros hacer por día? ¿Qué pasaba con el cansancio? ¿Qué pasaba con la comida? ¿Qué pasaba con la vuelta, ¿no? Si me iba a dar el cuerpo, no, por ser la primera experiencia que yo tenía de esta magnitud. Yo venía de buenas experiencias también, yo venía en los meses previos, venía de hacer el Plata, acá en el Cordón del Plata, desde el campamento base, o sea, desde los refugios prácticamente, en solitario. Había hecho el cerro Yuyayaco, no me acuerdo ahora qué otro cerro de magnitud había hecho. Bueno, había hecho, venía a hacer Aconcagua, bueno, otras cuestiones que me venían jugando a favor, ¿no? Que me venían como bien entonando como para tener el coraje y hacer este tipo de expedición. Bueno, la cantidad de días, obviamente, tenía que medir bien. Una de las características que tiene esta expedición es que, hecha por lo menos como le hice yo, no te permite aclimatar. Hasta la llegada al campamento base no hay gran problema, porque se rondan los 3.500, 3.600 metros. El tema es ir a los campamentos de altura sin la posibilidad de poder aclimatar. ¿Se puede aclimatar? Sí, se puede aclimatar, pero eso implica llevar más cantidad de comida, estar más cantidad de días. El terreno, la verdad que en la zona que rodea tanto el Tupungato como el Azufre o el Plomo, son zonas bastante desconocidas. No es que uno puede subir un cerro a 4.000 metros, como puede ser, no sé, un Cayo, un Estefaneco, un cerro, por nombrar algunos acá de Mendoza, que son más accesibles. La verdad que subir esos cerros era otra expedición distinta y exigente. Entonces esto implicaba tener que subir y arriesgarse a estar en altura sin haber aclimatado. Yo por suerte fisiológicamente respondo bastante bien a la altura, entonces contaba con esa carta a favor también. Bueno, el equipo a utilizar tenía que ser justo con el equipo, no era decir, bueno, sí, agarro cualquier remera, cargo cualquier carpa y meto cualquier grampón y comida, bueno, agarro unos fideos y una lata de atún, porque estamos hablando de que tenía que transitar durante casi 140 kilómetros con toda la espalda. Y bueno, todos acá más o menos, calculo que habremos hecho montaña, hemos cargado mochila y sabemos lo que desgasta una mochila, y más en un tipo de expedición como esta, que había ríos, cruzar una ferrata, estar sin aclimatar, en terreno completamente o casi inhóspito, porque no pasa nadie, terreno súper descompuesto, súper inestable. Yo no conocía el camino, sin ir más lejos, les voy tirando algunos datos, pero mi expedición salió completamente por el lado opuesto a la que hizo el Martín. O sea, Martín iba por el margen este, porque podía cruzar los ríos. Yo no podía cruzar los ríos, iba por el oeste. Y cuando Martín iba por el margen norte, y yo no podía cruzar los ríos, iba por el sur.
Entonces me enfrentaba continuamente a un terreno al cual decía, bueno, avanzo y veo qué hay, y veo que tengo que resolver. Y así me fueron pasando un montón de cosas que tuve que resolver y por suerte pude resolver. Bueno, también ajustar el tema de menú de alimentos, las comidas. No es solamente decir, bueno, llévate todo galletita de arroz, o todas comidas termostabilizadas, o comidas deshidratadas. Porque bueno, también tenía que entender que había que caminar 140 kilómetros, que mi cuerpo tenía que recuperarse, que tenía que comer carbohidratos, que tenía que comer proteínas, que tenía que consumir grasas esenciales, que tenía que estar bien hidratado, que tenía que tener vitaminas, minerales, un montón de cuestiones que iban a influir en mi rendimiento. Entonces, todas estas cosas se iban ajustando y yo las iba viendo día a día. Me sentaba, averiguaba, hablaba con nutricionistas que yo tenía de confianza de mi época de corredor y fuimos ajustando un montón de cosas, al igual que el equipo. Yo tenía una balanza y iba pesando todo el equipo. Pesaba las 3 térmicas que tenía. Bueno, ¿cuál térmica pesa menos? Y esta pesa 20 gramos menos. Bueno, listo, llevo esta. ¿Y qué mosquetones llevo? Como para hablar un poquito de lo de la foto. Y tengo mosquetones con seguro. Pero este mosquetón sin seguro pesa la mitad. Y bueno, llevo un mosquetón sin seguro. Y arnés. Y tengo un arnés de escalada. Pero pesa el doble que un arnés de Fortuna hecho con cinta. Bueno, me llevo una cinta de Inema y hago un arnés de Fortuna incluso con un arnés de Fortuna. Eran todas decisiones arriesgadas, como el cordín que tiene acá vinculado al arnés, que yo iba tomando a medida que iba viendo el peso, porque inicialmente me dio un peso de 40 y pico de kilos, digo, no puedo irme con 40 y pico de kilos en la espalda. A ver, ¿puedo portear? Sí, yo he trabajado deporte en Aconcagua y he movido 40 kilos. No ese es el problema, sino puedo mover 40 kilos durante 140 kilómetros durante 10 días en una expedición sin aclimatar a un 6.500 y era muy arriesgado. Entonces, durante todo un año y medio era conseguir equipo, invertir, sumar, ir anotando, que ahora les voy mostrando algunas anotaciones que fui haciendo, para ajustar el equipo para que sea funcional, liviano y que responda al terreno. Era una combinación de todas esas cosas. Y bueno, todo esto obviamente incurría en esto del peso total del equipo, ¿no? De la mochila cerrada. Digo, bueno, ¿yo qué hacía? En mi casa era un despiole de cosas, ¿no? Cajones con comida que yo iba pesando, y mochila, metía las cosas en la mochila y pesaba, ¿no? Está pesada, sacaba, desarmaba, volvía a armar, cambiaba. Entonces, durante días, la preparación fue así. Yo siempre digo, cuando me preguntan, que nada, esta expedición, yo el 80% la hice en mi casa, sentado en mi casa, sentado enfrente de la computadora, con un balancín y anotando cosas, y averiguando, y haciendo averiguaciones. El 80% se hizo ahí. Después se puso en terreno, sí, obviamente, se puso en terreno. Pudo haber salido bien, pudo haber salido mal, pudo haber salido más o menos. Hay factores que yo no controlo, pero bueno, me esforcé para controlar absolutamente todos los factores que realmente podía controlar, que era mi rendimiento, el equipo, la comida, la cantidad de días, la planificación, los pasajes, todo. Que bueno, ahora un poquitito vamos a ir avanzando sobre eso. Bueno, para que vean, esta fue la planificación que yo tenía en teoría. Más o menos yo estos esquemas también los uso para trabajar. Esto está hecho con Excel. Fui anotando un poco dónde iba a dónde iba a arrancar, cuánto era el desnivel que iba a circular, cuánto eran los kilómetros que tenía que hacer, un croquis con la altura, qué días más o menos iba a ser cumbre, porque bueno, no solo era eso, sino también que tenía que tener en cuenta las cuestiones climáticas. ¿Yo qué hacía? Bueno, listo, más o menos ¿cuántos días voy a depender? 10, más 2 días de backup, por si pasa algo. Bueno, necesito tener 2 días de intento de cumbre. Bueno, ¿qué hacía? Miraba el pronóstico. Decía, bueno, a ver, ¿dónde hay 2 días que en la zona del volcán Tupungato me asegure más o menos que va a haber buen clima? Pero bueno, también tenía que ir ajustando el hecho de decir, bueno, estos 2 días hay buen clima, pero el resto de los días de aproximación me nieve y me llueve. Tampoco estaba bueno. Entonces, esa fue otra dificultad que también tuve que ir enfrentando para decir, bueno, tengo que tratar de agarrar, en el escenario más utópico, 10, 12 días de buen clima. Y eso para un 6500 es bastante complicado. Pero bueno, tuve la suerte de poder enganchar ahí una ventana gigante de clima donde me pude ir ajustando y pude realizar la expedición. Bueno, acá se puede ver las cotas. Ahora vamos a ir viendo todos los puntos. Ahí, bueno, yo inicié desde Punta Vacas. Después, bueno, el refugio Chorrillos, ahí vamos a ir viendo fotos. Son distintos refugios que están hace muchos años. Antiguamente los utilizaban los militares y los mismos arrieros.
Y bueno, después hay otro refugio, Cabaña Mágica, que bueno, de mágica no tenía mucho, debe ser porque se veían las estrellas por el techo, pero después vamos a ver algunas fotos. Bueno, Severrolo le puse yo porque era un punto donde me había pasado coordenadas mi amigo Martín. Bueno, y toda una planificación a lo largo de todos los días en escenario ideal, ¿no? Después yo trataba de ajustarme lo más que podía a esta planificación, ir viendo qué pasaba con todo aquello que no controlaba. Bueno, acá podemos ver un poquitito las comidas, cómo fui distribuyendo los menús día tras día. Por ejemplo, un detalle, el día cero, que era el día que yo me iba desde acá de Mendoza hasta Punta de Vacas, yo prácticamente no llevaba cosas. Por ejemplo, fíjense, el día 1 que yo desde Punta de Vacas caminé hasta el Chorrillo, el desayuno yo lo contemplaba ya en camino. Entonces yo me llevé en el micro, viajé en micro hasta el inicio de la expedición, me llevé una botellita ya con una chocolatada preparada, un sanguchito de membrillo, todas cosas que yo después podía descartar en un tacho de basura que dejé dentro del micro. Entonces yo ya me ahorraba el peso de un desayuno extra, que era el del día 1. El almuerzo también, en su momento, por ejemplo, el día 1 me lo salteé, primero porque las distancias eran más cortas, era una distancia conocida, el terreno yo ya lo conocía, sabía que era bastante plano, era fácil de caminar. Entonces, ¿qué hice? Desayuné mucho, desayuné bien, comí bien la noche anterior, entonces ya el primer día dentro de todo, lo que era comida de marcha, la merienda, todas esas comidas más bien que se dan durante el día, las hice bastante livianitas. Bueno, después a lo largo de los días, obviamente esto fue cambiando. Por ejemplo, el día del intento cumbre yo me llevé doble ración de comida de marcha, porque sabía que iban a ser muchas horas. Porque yo sabía que iba a ser el intento cumbre desde un campamento 2, desde los 5.600 metros, iba a intentar la cumbre y desde ahí me iba a bajar hasta el 1 para poder ahorrarme tiempo. Se terminaban yendo casi 11 kilómetros, desde el campamento 2 a la cumbre y al C1, entonces eso implicaba tener mucha comida de marcha, sabía que no iba a almorzar, sabía que no iba a haber tiempo para la merienda, iba a comer lo que me iba sobrando, entonces yo fui como ahorrándome comidas a lo largo de ciertos días, donde yo sabía que o iba a tener más intensidad o iban a ser más, necesitaban más requerimientos, o no, eran más tranquilos. Bueno, hay un listado más o menos de las comidas que fui llevando, más o menos, algunas las fui cambiando. Yo recurrí mucho a comidas preparadas por mí, mucha sopa deshidratada, por ejemplo, las sopas quick con fideitos munición, con huevo en polvo, que yo mezclaba con verdura deshidratada y terminaba teniendo una comida bastante calórica, que pesaba 100 gramos como mucho, 80 gramos, y que después cuando le ponía agua todo eso se hidrataba, y no solo tenía una comida calórica, sino también tenía la capacidad de hidratar. O sea, yo trataba de hidratar durante los alimentos también. Bueno, leche en polvo, bueno, galletitas de las más livianas, muchas galletitas de arroz, comidas livianas y calóricas como los frutos secos. Me he llevado unas barritas proteicas también, más que nada para consumir proteína, que es lo que, bueno, a todos les habrá pasado, lo más difícil a veces de consumir o de llevar son las proteínas, porque es pesado. Me llevé algunos suplementos, llevé un multivitamínico, yo tomaba un multivitamínico todas las mañanas, y unas pastillas de BCA, que bueno, para los que no conocen son aminoácidos, que yo las tomaba, siempre me tomaba 2 pastillas después de cada travesía o de cada día para poder recuperar. Y bueno, y acá fui sacando un promedio más o menos de la cantidad de desayunos que necesitaba, de comida en marcha, de almuerzo, de merienda y de cena, para estos 10 días de expedición más, bueno, acá hice un día extra, yo llevé ahí como para 2 días extra. Más algunos aditivos, ¿no? Edulcorante, algún juguito para poder hidratar el agua, más que nada por si es agua de hielo, muchas veces tuve que derretir nieve, sal, aceite, queso rallado, algunos cuadraditos de chocolate, cositas calóricas y de poco peso. Si no recuerdo mal, el paquete total de comida para los 10/11, 12 días de expedición estuvo rondando los 6 kilos 700, entre 6 y 7 kilos total, cerrado, ¿no? Que es bastante poco, por lo general se suele llevar mucho más. Obviamente que esta expedición se dio a déficit calórico, es decir, yo quemé más calorías de las que consumí, es más, bajé casi con 6 kilos y medio menos, 6 kilos, pero bueno, dentro de todo por lo menos tuve los requerimientos para poder abatir lo que me pedía la travesía. Obviamente yo también fui haciendo todo un proceso de alimentación previo, bueno, tratando de aumentar de peso sabiendo que iba a perder calorías, ¿no? Bueno, acá hay un listado de equipo. Yo llevaba el equipo justo,
no llevaba obviamente ni remera de recambio, ni pantalón de recambio, ni nada de recambio, por lo general. Lo único que llevé 2 cosas era un buff, porque usaba uno para dormir y uno para caminar. Y después obviamente, fui achicando en pequeñas cosas, por ejemplo, no llevaba cepillo de dientes, no llevé pasta de dientes, no llevé protector solar, pero me cuidé mucho del sol. Es más, creo que lo único que se me quemaron a mí fueron el dorso de las manos. Yo iba con una remera manga larga, iba con un buff que me tapaba la cabeza hasta la altura de la nariz, iba con los lentes, con gorra, la cual iba moviendo según la posición del sol. Entonces no tuve necesidad, por lo menos, de ponerme protector solar. No sufrí no me quemé prácticamente más que las manos. Bueno, un listado ahí de equipo, obviamente llevé GPS, llevé un InReach, que para los que no saben, bueno, es un mini InReach, es un pequeño comunicador satelital. Yo con ello mandaba mensajes, cuando iniciaba mi travesía, al mandar ese mensaje te manda a un correo de amigos que tenía acá en Ciudad, de en qué punto estás, a qué hora arrancaste, si estás bien, si no, y obviamente el InReach tiene un botón de emergencia por si pasa algo, que bueno, en el mejor de los casos yo apretaba ese botón y si lo que me había pasado no era muy grave, me quedaba ahí esperando durante 2, 3, 4 días que alguien me venga a buscar, ¿no? Porque estábamos lejos de la ruta. O yo siempre hago el chiste negro de decir, bueno, por lo menos iban a saber dónde estaba el cuerpo, si pasaba algo, ¿no? Bueno, llevaba, cámara de foto, contaba con un teléfono muy chiquitito. Carpa, llevé una carpa muy livianita, es una carpa de 2/3 estaciones que yo reformé, le agregué unos faldones y unos vientos, y finalmente con todas las reformas llegó a pesar 1,7 kg, no superaba el 1,7 kg. Que bueno, una carpita que me sirvió mucho, la verdad, porque era muy liviana. Parecía la Doit Himalaya, por si alguno la vio, pero con 2 varillas nada más. Que eso implicaba que si yo la tenía que bajar, o sea, desarmarla por alguna cuestión, le sacaba una varilla y la carpa se bajaba. Entonces podía afrontar algún tipo de tormenta o algo y la carpa no se iba a romper. Bueno, y algunas otras cuestiones, ahí silver tape, por ejemplo la cinta la llevaba pegada en el bastón, 1,5 metros de silver tape, algunas bolsitas de consorcio, bueno, llevé termo y mate, después van a ver fotos de qué termo y mate llevé. Bueno, llevaba un reloj, un cargador solar que me habían prestado, porque bueno, yo iba cargando las tecnologías con este cargador solar mientras que iba caminando. Elemento de seguridad básico, un pequeño botiquín, grampones, piqueta, un bastón, lentes categoría 4, bueno, una botella plástica común y corriente, una cuchara plástica, y bueno, y ropa. Todos estos elementos, como verán en el cuadro de la derecha, yo los fui pesando. Bueno, ahí cuentan con el pesaje total, con la mochila que yo salí, que fueron 24,8, 25 kilos totales de mochila. O sea, vos agarrabas mi mochila, le colgabas del balancín y marcaba 24, 25 kilos. Yo hasta la mochila, por ejemplo, le saqué los 2 esquíes, o sea, las 2 barras de aluminio, para que pese menos. Después van a ver una foto de mi mochila, yo tengo una Doite muy viejita. Otra mochila, vieja también, pero bueno, no tan vieja, pero era lo que tenía. Y bueno, nosotros nos decían en la carrera, lo que tenés es lo mejor, y bueno, traté de invertir dentro de lo que pude, y hay cosas que no pude invertir. Bueno, ahí fíjense el pesaje de alimentos, es un poquito menos de lo que dije, 5,6. Por el litro de agua, cierto, ahí se iba un kilito más. Bueno, está el peso de la carpa, las botas dobles, que bueno, es peso no consumible, es decir, productos que yo tenía o elementos que yo tenía que llevar, y no podía evitarlos. Botas dobles, una expedición donde hace mucho frío, no podés evitar la bota doble. Pero bueno, yo traté de invertir en las cosas y achicar en las cosas que podía. Preguntan acá qué son las botas dobles. La bota doble, ahora van a ver un par de fotos, pero es una bota que se utiliza mucho, es una bota rígida, es una bota que realmente es doble, o sea, es una bota que parece de astronauta, y adentro tiene una especie de botín, son botas térmicas, son botas que tienen como si fuese una cáscara externa, y se utilizan mucho para climas fríos. Hay gente, por ejemplo, yo he hecho Aconcagua con botas simples, unas botitas Maipo común y corriente, semirrígidas, y he hecho cumbre. Por lo general no es que es una bota para altura, pero sí es una bota para climas fríos. Yo he usado botas dobles en Ushuaia, y no hay altura, pero es un frío que te atravesaba los huesos.
La bota doble, después en algunas fotos ahora se las voy a marcar, es una bota que no flexiona, es una bota rígida, tiene toda una varilla aluminio en su suela, algunas, otras de titanio, de carbono. Por lo general son caras. Yo tengo unas Pantic que las compré usadas, bastante se la bancaron, las mandé a arreglar varias veces. Son botas bastante incómodas, pero bueno, te protegen del frío, ¿no? Evitan ciertos riesgos como pueden ser la congelación de los dedos, cumplen la misma función que los mitones, por ejemplo, o que la parca, que es la campera que uno se pone que te protege de las inclemencias externas, digamos, ¿no? De la nieve, del frío. Un poco viene a cumplir esa función la bota doble. Ahora cuando aparezcan algunas fotos la van a poder ver que es una bota bastante astronauta. Entonces yo las llevaba afuera en mi mochila, las botas, vinculadas a la mochila, y después caminaba con unas botitas Salomon, que obviamente después de esta expedición no sirvieron más, porque quedaron destruidas, además se me rompieron durante la expedición. Me lesionaron el pie, tuve un pequeño corte, bueno, ahora les voy contando. Pero bueno, y ahí el resto del equipo, de la bolsa de dormir. Bueno, el equipo de la ferrata, que esto le contaban, fíjense, 200 gramos nada más, contra un arnés y mosquetones que quizás hubiesen superado o hubiesen llegado al kilo, 90 o 800 gramos, yo llevaba 200 gramos para poder cruzar un alambre que iba arriba de un río durante 100 metros. Obviamente tiene su riesgo, pero es un riesgo que uno corre, ¿no? Siendo montañista. El peso de la carpa, bueno, y otras cuestiones. Bueno, acá algunos puntos importantes. Todas estas cosas que ustedes están viendo acá, yo me las llevé impresas en una hoja en chiquitito, porque yo traté de ajustarme lo más posible a la planificación. No es que dije, bueno, planifiqué algo y después veía en terreno, no, porque cualquier margen de error que se daba en un día, lo iba a arrastrar en los otros 9 o 10 o 12 días. O sea, no podía jugar con esto, tenía que ajustarme sí o sí a la planificación. Y de última, los cambios que se iban a dar, bueno, iban a ser por fuerza mayor y por factores que no estaban dentro de mis decisiones, sino porque uno dispone y la montaña, uno propone y la montaña dispone, ¿no? Así que bueno, yo me fui llevando algunos puntos, algunos otros campamentos por las dudas, si no llegaba, si me agarraba mal clima, si me retrasaba por alguna cuestión, bueno, iba teniendo distintas coordenadas como para poder ir ajustándome el terreno. Las coordenadas importantes, las que están arriba, son las que yo utilicé prácticamente en las expediciones, excepto la vuelta, que podemos charlar bien qué pasó la vuelta, y algunos posibles campamentos ya de altura por si yo tenía sintomatología de altura y me retrasaba o pasaba algo, bueno, tenía otros puntos donde poder acampar sin tener que forzarme a llegar a estos puntos planificados, ¿no? Todas estas cosas yo me las llevé impresas y las iba chequeando continuamente. Yo me despertaba, veía dónde tenía que ir, tenía una fotito, puntos, coordenadas, veía el GPS y a partir de ahí iba avanzando. Bueno, dicho esto, vamos a pasar un poquito más a la parte divertida de día tras día, ¿no? Cómo fue saliendo esto. Una vez que ajusté el clima y yo tenía más o menos todo preparado, fui, saqué pasaje, me subí al Andesmar, como cualquier persona que se toma el micro. El Andesmar es un micro que sale acá desde la terminal de Mendoza y tiene un recorrido que llega hasta las cuevas, hasta el punto prácticamente del paso internacional hacia Chile. Me bajé en Punta de Vacas, lo primero que hice fue bajar, acomodar mi equipo y me dirigí a la casilla guardaparques. A la casilla guardaparques está del lado de Punta de Vacas, pero que va hacia el lado de la ruta 360 a Concagua, o sea, hacia el otro lado. No sé si lo llegan a ver acá abajo, dice Punta de Vacas, bueno, acá se ve la quebrada como parte hacia el otro lado, hacia la derecha, no se ve mucho, pero bueno. Entonces entré ahí, fui a hacer como corresponde. Yo tengo la costumbre de en los lugares donde puedo hacer registro, registrarme, porque digo, bueno, tienen que saber que alguien se va a meter 9, 10, 12 días para este lado que no va nadie. Bueno, llegué, me fui a registrar el dato de color que me tomaron todos los datos, y cuando veo el cuaderno donde me estaban tomando los datos decía Concagua. Entonces digo, no, pará, digo, yo no voy a hacer la expedición a Concagua. Digo, vengo a entrar para el Tupungato, digo, para el otro lado. Digo, me voy a meter 9 días, 10 días, quería avisar que yo voy a estar saliendo este día y se supone que, por teoría o en planificación, tengo que estar bajando, este día tengo que estar acá, hablando con vos de nuevo o con un compañero tuyo. Si pasa algo, bueno, saben, este es mi recorrido, o sea, acá me pueden venir a buscar. ¿Qué es lo que deberíamos hacer todos, por ejemplo, en la Patagonia, cuando uno hace un trekking invernal o un trekking estival, no importa, avisar, por si pasa algo, más o menos saber dónde te pueden ir a buscar. Bueno, dale, cerró el cuaderno, agarró un papelito, un anotador, como si fuese, no sé, una receta de cocina, puso mi nombre, a dónde iba y lo pegó ahí en nada, tenía un corcho ahí en la pared, bueno, quedó ahí pegadito el papelito. Espero que
Yo calculo que ha sido suficiente, ¿no? Los datos que tomó la gente de Gendarmería, de guardaparque. Bueno, dato de color. Bueno, acá están un poco las distancias del primer día. Como para que sepan, la expedición que hizo Martín Egarda, si bien se ajustó en días, no se ajustaba a los puntos. Ellos arrancaron tarde, entonces fueron parando en otros lados, en otros refugios. Les demandó más días llegar al base. Yo quería hacerlo en 3 días. Yo en 3 días, digo, el tercer día tengo que estar llegando al campamento base. Yo estaba bien entrenado, podía caminar distancias largas, me sentía fuerte, estaba confiado en mis habilidades, digo, bueno, tengo que poder llegar. Entonces lo planifiqué en 3 días. En este primer día, el recorrido iba de Punta Vacas hasta el refugio El Chorrillo, ahora vamos a ver fotos. Es un refugio bastante estable, que tiene unos cuantos años, tiene su techo, obviamente las ventanas están rotas, pero es un refugio donde pueden entrar prácticamente, creo, si no me equivoco, 15, 20 personas a dormir, obviamente apretaditas, pero es grande el refugio, tiene una especie si no recuerdo mal, un fogonero, o sí, una especie como de hogar chiquitito, que bueno, uno quiere hacer fuego y se llena de humo, ¿no? Termina haciendo fuego afuera, pero ese era mi primer punto para el día 1 parar, ¿no? Eran unos 20 kilómetros de travesía, había un desnivel de 276 metros, es decir, yo partía con una altura en Punta de Vacas y terminaba 276 metros más arriba en el refugio Chorrillos. Uno de los puntos como de dificultad que yo tenía en esta primera tirada era la vía ferrata, esta foto que vimos ahí Martín cruzando, que bueno, mucha gente ha llegado ahí, no ha podido cruzar, porque bueno, el equipo es pesado, y hay una parte donde, bueno, yo no pude sacar foto de la ferrata, pues estaba colgado, pero bueno, hay que saber vincularse al alambre, hay que generar redundancia, es decir, en ningún momento quedar suelto de ese alambre, porque por eso es en la foto, no sé si vieron, en la primera foto que mostré, había 2 moquetones, es decir, yo pasaba uno desde el punto del anclaje de la pared y después pasaba el otro, cosa de nunca quedar desvinculado de la pared. Hay una parte donde quedas colgado del alambre prácticamente, agarrado con guantes, por eso en el listado había guantes de trabajo, porque el alambre es finito y te lastima las manos. En la primera parte vas agarrado de la roca, pero después vas colgado del alambre y eso lastima. Entonces era un punto donde digo, bueno, esa era mi primera dificultad. Yo ves como que iba enfrentando una dificultad a la vez, ¿no? Y si pasaba una, bueno, ¿qué viene después? Como para que no me gane la ansiedad, ¿no? Y bueno, como detalle, era la distancia más larga, por lo menos aproximación hacia el campamento base. Los otros días tenían entre 15 y 17 kilómetros. Iba a vivaquear en el refugio, o sea, no iba a armar carpa, y sabía, por datos que me habían pasado Martín, mi colega, que podía hacer fuego a base de leña. Entonces yo lo que había hecho ahí es reducir la carga de gas. Es decir, yo me llevé una bombona chiquita, las chiquitas para 10, 12 días, porque yo sabía en qué puntos podía hacer fuego y podía cocinarme a base de fuego, de leña, ¿no? Bueno, acá hay algunas fotos, quizá algunos conozcan, algunas de estas se ven en la circunvalación a Penitentes. En la primera foto de arriba a la izquierda se ve el puente del Río Blanco, desde ese puente hacia ahí cerquita a la derecha está el refugio, el Río Blanco, y hacia la derecha, bueno, viene la circunvalación de la Vuelta a Penitentes. Bueno, la foto de arriba a la derecha es la vía del Tres Trasandino, a la altura de Punta de Vacas. Esa fue la primera foto que saqué, ni bien me bajé del colectivo, del micro. Ahí la quebrada se ve que entra hacia la izquierda. Bueno, acá abajo, ya abajo a la izquierda, esta foto, yo le decía el campo de Lajas, porque bueno, es un acarreo que caía desde la derecha, moría en el río, y había que cruzar, esto ya superado, este río, el puente del Río Blanco, mucho más adentro. Tenía la particularidad que no había camino, entonces era caminar arriba de las piedras, se movía todo, se desarmaba, te caías, era un despiole. Y bueno, esta foto que ven acá abajo a la derecha, ya cerca de lo que era el refugio Chorrillos, acá el río, fíjense cómo cambia un poco su caudal, se divide en varios brazos, algunos de buen caudal, pero bueno, el hecho de que se vaya dividiendo, porque bueno, la quebrada también ahí se abre bastante y permite que el flujo de agua sea un poco más tranquilo. También, cuando uno inicia esta expedición, desde Punta Vacas, vos te parás en Punta Vacas, mirás por la quebrada y se ve el Tupungato como si fuese un cono helado, ¿no? Ahí en el fondo, hermoso. Y lo volvés a ver cuando estás en el campamento 1, o sea, prácticamente 5 días después. Porque mientras que vas avanzando, obviamente todos los cerros linderos, todas las quebradas que se van abriendo, el plomo y un montón de cerros, lo tapan. No se ve prácticamente hasta que uno está en el campamento 1, o sea, ya estás en el hito internacional, es decir, ya estás del lado de Chile. Recién ahí volvés a verlo. Mientras tanto, vas
nada, en el medio, en la fauce de la montaña, ¿no? No lo volvés a ver. Bueno, acá hay algunas fotos, bueno, ahí estoy yo, ese es el refugio que le contaba, el Chorrillo, se ve la ventana rota, a ese picado que se ve, esa pacheta o ese conjunto de piedras, había una lata vieja ahí, bueno, había latas por todos lados, ahí está la foto, perdón, ahí a la derecha la tienen, ahí yo estaba haciendo fuego, estaba secando mis alpargatas de badeo, ese era mi calzado para cruzar los ríos y no lastimarse con el fondo. Elegí ese calzado, muchos eligen las Crocs, zapatitos, los famosos gomones, están buenos. Lo que pasa es que las Crocs, cuando hay mucha correntada, se mueven, se van moviendo, y son más inestables, el pie se mueve mucho. Y esta lo que tenían eran alpargatitas con cordones, entonces yo las podía ajustar y se amoldaban al pie. Un pequeño detalle que, bueno, me daban un poquito más de seguridad cruzando los ríos, que, bueno, hay unas cuantas historias con los ríos después. Bueno, ahí se ve el refugio aún está, es una linda travesía para hacer, si alguno quiere hacer esta travesía de trekking es hermoso, no puede entrar y hay otro refugio más en el fondo, está el Tambor, el otro refugio se llama el Taguas, la verdad que esta zona es espectacular, es muy rica desde la fauna, desde la flora, desde la orografía, desde los ríos, desde la historia, ahí puse una foto, por ejemplo, descripciones que hay dentro de los refugios, una inscripción ahí de no sé si en 1881, 1881, no estoy seguro. He encontrado acá inscripciones del GRAM, cuando fue a hacer la expedición al Plomo, del grupo Rosarino Montaña. Bueno, listados de inscripciones militares, cosas antiquísimas, ¿no? Todas anotadas en las paredes. Bueno, ahí se puede ver un poco las botitas que usaba, esas botitas de trekking, una Salomon. Ahí está mi mate, ese era mi mate. Fue el único gusto que me di para llevar en 10 días y no enloquecer, porque digo, bueno, por lo menos quiero tomar mate, porque si voy a estar solo y voy a estar hablando solo, porque soy súper charlatán, por lo menos quiero tomar mate. Y bueno, era la opción para mí más práctica de mate, no pesa nada, es más, todavía tengo ese matecito, lo tengo acá arriba en la heladera, no pesa nada, yo total el mate no es que tenía que meter agua ahí, la tenía que trasladar caliente durante horas, yo calentaba el agua, la metía ahí y la tomaba, así que para lo que necesitaba me sobraba. Y bueno, también la yerba llevé justo, yo calculaba yerba para, más o menos el mate carga unos 35, 38 gramos de yerba, bueno, me llevé 380 gramos de yerba, no más, un mate por día. Si quería volver a tomar mate, obviamente a yerba usada, ¿no? No me iba a poner exquisito. Bueno, ¿qué otro dato de color acá? Bueno, llegué temprano, llegué a las 3 de la tarde, obviamente llegaba, investigaba, caminaba. Uno de los problemitas que me encontré acá es que, bueno, justo unas 45, media hora antes, venía un río lindero que bajaba con agua linda, fresca, pura, transparente. Dije, bueno, calculo que tiene que haber otro más adelante. Bueno, llegué al refugio y no había río. El río que estaba era el mismo que sale a Punta de Vacas, el agua más parecida a una chocolatada que agua, y era la única agua que había. Así que bueno, como llegué temprano, había unos bidones ahí dentro del refugio, fui, cargué agua y la dejé durante un tiempito ahí que decante lo más posible. Pero bueno, fue lo más parecido a la chocolatada que tomaba. Por suerte no me ha caído mal ese día, como dato color, ¿no? Bueno, día 2, bueno, hago un paréntesis, con el tema de las preguntas yo no puedo ver el chat, estoy viendo la pantalla nada más, así que bueno, después hacemos si quieren un apartado y me hacen preguntas a micrófono abierto. Sí, al final hacemos las preguntas, si hay alguna, sí, por ahí te la leo. Dale, por favor. Preguntaron ahí si usaste pantalón de 2 capas. Si usaste No, dos pantalones. no, lo que llevé fue un pantalón de trekking, porque bueno, usar un pantalón de 2 capas o doble o grueso implicaba que yo, para la altura me iba a venir bárbaro, pero para la travesía no, me iba a cocinar. Entonces me llevé simplemente un pantalón de trekking común, de rico, era un road punk, que actualmente tengo todo parchado, pero lo tengo, y después me llevaba una calza, que dije, bueno, cuando haga frío me pongo calza y pantalón. Y un pantalón impermeable, porque no sabía la cantidad de nieve que iba a haber en altura, así que esos fueron mis 3 vestimentas, por lo menos mis 3 pantalones. Después para el Badeo Río lo que hacía era, me sacaba el pantalón, quedaba en calzoncillo, me ponía el pantalón, lo ponía en la cumbrera, me colgaba las botitas atadas en el cuello y cruzaba con las alpargatitas esas que vieron en calzoncillo. Así que bueno, eso era un poco mi estética para cruzar ríos. Bastante, no era muy fotogénica la estética. No hay foto de eso.
si usaste algo para purificar el agua. No, tenía pastillas potabilizadoras, pero en su momento no llevé. Lo que sí llevé era jugo, como para evitar tomar el agua de deshielo o el agua cuando uno derrite el agua, porque bueno, eso es agua lo más prácticamente destilada, y esa agua en definitiva termina deshidratando. Entonces lo que hay que hacer es ponerle algo al agua, un jugo, una sopa, o mate, un té, lo que sea. Así que tengo los dos gatos peleándose. Bueno, pero no, para potabilizar no. Creo que, si no recuerdo mal, en el botiquín por las dudas llevaba un gotero con lavandina. Sí, ahora que me hicieron recordar, sí, es más, todavía lo tengo acá en el pequeño botiquín que yo llevo diario en la mochila. Era un pequeño botiquín, un pequeño gotero con lavandina. Que no he llegado a necesitarlo porque, bueno, he conseguido agua y cuando derretí la combiné con sopa, jugo, mate, té y la he pasado bien. No sé si hay otra pregunta continua. Bueno, día 2, bueno, el día 1 fue bastante tranquilo. Bueno, la primera noche, para variar, bastante rara. Uno duerme poco en el refugio, escucha muchos ruidos raros, pero bueno, después me terminé durmiendo. Me desperté temprano, tipo 7 de la mañana, desayuné tranquilo. En ese momento tuve que administrar parte de la comida. ¿Por qué? Porque toda la comida que yo llevaba, parte de esa comida, la iba dejando en ese refugio. ¿Por qué? Porque a la vuelta, se supone que iba a volver a hacer noche ahí. Entonces, yo no me iba a llevar toda la comida hasta la cumbre o hasta los campamentos de altura, comida que iba a consumir después. Entonces, ¿qué iba haciendo yo? Iba dejando como pequeños porteos o pequeños refugios o acopios de comida. Aproveché que en esa zona había varias latas de nido que en esa época se utilizaban para cocinar, les ponían manijas de alambre y las usaban para cocinar. ¿Y qué hice? Les metí la comida ahí adentro, por ejemplo, un paquete de galletitas que yo sabía que tenía 20 galletitas, bueno, 10 las consumí en el desayuno, las otras 10 las metí en esa lata, con la comida del día 8, no me acuerdo ahora exactamente, con la merienda del mismo día 8, la tapaba y le metía piedras arriba para que no se la coman los animales. Entonces yo ya me aseguraba de dejar esa comida para el regreso. Y con esto también cargar menos, ¿no? En la mochila. Bueno, me desperté temprano, desayuné, cargué todo, miré el recorrido, di el aviso correspondiente vía InReach y arranqué el día 2. El día 2 era un poquito más corto, 15 kilómetros, un desnivel un poquitito más alto, la quebrada obviamente va subiendo, a medida que van subiendo los cerros también, unos 364 metros. Como dificultad este día me encontraba con vadeo de ríos, y cuando digo ríos son varios ríos, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, si no recuerdo mal, 5 ríos, de los cuales 3 eran de un caudal bastante importante y los otros 2 eran de estos ríos que vimos en la foto como apéndices, ¿no? Que se podía pasar dentro de todo con el agua hasta las rodillas. Como grandes dificultades teníamos esto de los vadeos de ríos y grandes cortadas, que ahora vamos a ver fotos, que es en una parte, antes de llegar a Cabaña Mágica, que es el refugio, mi destino del día 2, una especie de como de canaletones que venían desde las cumbres o desde los coles, de las montañas, de los collados, y morían en los ríos. Todos este tipo de canaletones o quebradas muy marcadas son por lo general canales de limpieza, donde el río elimina barro, elimina diluvios, agua, barro, piedras, nada, cosas. Corren cosas hacia el río, ¿no? Como si fuesen pequeñas vías de limpieza. En este caso creo que fueron 3 cortadas, y eran cortadas profundas. Estamos hablando que yo tenía, no sé, llevaba una especie de hasta cortada y tenía que bajar casi 50 metros. Imagínense una B corta, tenía que buscar cómo bajar estos 50 metros y volver a subirlos. Es lo mismo, ustedes vengan caminando hacia adelante y de pronto se encuentren como si fuese una depresión de 50 metros que tienen que cruzar. Y uno pudiese decir, bueno, sí, la vas a buscar arriba, pero tenías que subir, no sé, casi hasta la cumbre de mis cerros, que tenía a la izquierda, para poder pasar estas cortadas, o tenía que pasar por el río. Porque no es que había 50 metros de profundidad y bueno, subías, las bordeabas y arriba se hacían menos profundas. Capaz que se hacían de 45, 40. Eran muy profundas. Ahora vamos a ver algunas fotos. Y bueno, estas cortadas las fui pasando por antiguos caminos animales, lugares donde yo creía que podía pasar, porque no hay sendero, no hay nada acá. Los pocos senderitos que fui encontrando fueron animales. Bueno, como detalle extra, una distancia moderada. Supuestamente iba a dormir dentro del refugio, yo no lo conocía el refugio, y también tenía la posibilidad de utilizar leña en este punto como para poder ahorrar gas. Acá podemos ver algunas fotos para que vean los ríos, acá la foto de arriba a la izquierda, el camino también bastante incómodo, los ríos estaban muy crecidos, fíjense cómo fue comiendo la vegetación, en esa foto un poco se ve,
acá a la izquierda un poco de pasto. Todo eso supuestamente, vos pasás fuera de temporada de deshielo y nada, el río es la mitad de eso. También las laterales del río muy inestables, vos pisabas en el borde del río y se desarmaba todo, porque había agua, muchos ríos subterráneos. Acá se puede ver, yo fui pasando, acá a veces me tenía que meter en el agua, a veces me montaba sobre la derecha, arriba de plantas, juncos, cosas que había al costado de los ríos. Fíjense el caudal y el grosor de los ríos. Yo para cruzar estos ríos, bueno, para los que quizás no han vadeado ríos, siempre el río se vadea de frente a la corriente, es decir, uno camina de costado, como una especie de cangrejo, siempre de frente, porque si uno vadea de costado, o sea, el agua le pega en las piernas y es difícil dar el paso, y menos de espalda porque pega en la zona de atrás de las rodillas, en las corvas, y te tira. Entonces siempre hay que pasar de frente. Yo contaba para pasar un bastón. Había llevado un solo bastón por cuestiones de peso. Dije, bueno, le confié la vida de ese bastón en cada río. Ahí pueden ver la diferencia de los ríos. Una cosa es el río que está arriba, a la izquierda. Bueno, ese dentro de todo lo pude pasar bien. Y otra cosa fue el río de arriba a la derecha, que sabía que vadeaba. Estamos hablando de caudales muy grandes y otra dificultad es que no es agua transparente, porque dentro de todo, si vos ves el fondo, podés más o menos ver en qué punto cruzás. Acá era cuestión de llegar y estirar el bastón, fondear para ver más o menos, decir, bueno, puedo pasar por acá, y pronto el bastón, bluf, mano adentro del agua, había como 1,5 metros de profundidad, no se podía cruzar. A veces me tomaba casi media hora, 45 minutos para cruzar estos grandes ríos, ¿no? Que bueno, esta fue la dificultad número 2 después de la ferrata, ¿no? Era lo que yo tenía que enfrentar en el día. Yo no pensaba ni en la altura, ni en las carpas, ni en el base, ni en la grampone, ni en nada. Yo pensaba en cruzar los ríos. En la parte de abajo podemos ver un poquitito, ahí se ve un poco la senda de animales, no sé si llegan a ver el cursor, se ve ahí una pequeña sendita de animales, ¿sí? Esta parte, permítanme volver a la diapositiva anterior para que tengan un... es esta que está acá abajo, acá, después donde dice Badeos, toda esta zona acá, lo que le había pasado a Martín es que Martín fue por el río y fue del otro lado del río, es decir, en este caso fue, bueno, déjenme ubicarme, fue desde el oeste, porque acá, bueno, el mapa yo lo doy vuelta para que lo podamos ver mejor, pero para que tengan una idea, arriba sería oeste y abajo sería este. Martín, mi colega, fue por el lado oeste, y cuando llegó acá arriba, o esta parte, donde dice subí por el margen este, se encontró con que el río estaba súper encajonado, tuvieron que hacer una especie de trepada rara, después uno de los chicos se cayó al agua, unos tapones de río que no estuvo bueno, y él tuvo que retornar, pegar la vuelta, volver a vadear los ríos y subir por este margen este. Entonces yo sabía que tenía que subir de este lado del río, ¿no? O sea, me iba a quedar el río a mano derecha. Fíjense que yo me fui subiendo acá y el río acá abajo, en esta foto de abajo a la izquierda, se puede ver cómo se encajona, todos estos rocones, el río va metido ahí abajo, no se ve, y llegó un momento que uno empieza a subir acá, por estos caminitos. Después me enteré que Martín fue mucho más arriba, no fue por donde fui yo, si bien subimos los dos por el mismo margen. Él me contó que encontró un monolito del IGM, el Instituto Geográfico Militar, antiguo, ¿no? Los militares iban como tomando, se georreferenciaban y tomaban datos de las montañas, ¿no? De la cordillera. Yo nunca lo vi, la verdad que pasé por otro lado. El terreno muy suelto, se desarmaba continuamente teniendo cuidado para no caer, ¿no? Y bueno, acá hay otra foto también del terreno. Yo saqué tantas fotos que a veces no las distingo. Claro, acá esta foto que está acá está sacada arriba, el río pasa por allá atrás, hay una pared, ahí no se ve prácticamente, pero el río va por acá abajo y acá se encajona, y acá todo esto es un piedrón que tapaba el río. Era imposible pasar por ese lado del río, ¿no? Ellos intentaron ir por el agua, fue prácticamente muy difícil. Bueno, y acá lo que podemos ver, bueno, esta foto creo que está repetida, no me di cuenta. Bueno, acá está Cabaña Mágica, lo que les contaba un poco esta cabaña, la verdad que si bien uno la ve así como muy, muy changuita, es increíble cómo hayan podido armar esto, porque esos no son maderas comunes, son unos tablones, si no me equivoco son durmientes, y hay que movilizar durmientes hasta allá. Yo creo que han ido varias personas con animales, están todos numerados, puestos con unos bulones, remachados a mano, como se remachaba antiguamente, bueno, lo que fue el cable carril, historia, no sé si escucharon, pero el cable carril de La Rioja, de Chilecito, ahí, todos remaches hechos a mano, se martillaba y se hacían estos remaches, ¿no? Historia de estos antiguos refugios. Una pequeña mesa improvisada, un fogón interno, latas, cositas colgadas para que uno use, ¿no? Bueno, techo a cielo abierto, porque así como se ven las paredes era el techo. No
Lo único bueno que tenía una especie como de hall, de giro ahí para protegerse del viento, entonces dentro de todo cuidaba bastante el viento, se hizo mucho, sopló bastante el viento. Bueno, ahí se pueden ver uno de los almuerzos. Nada, yo comía, esa vez me tocó comer, creo que un quesito Adler con, no me acuerdo si eran 5 o 6 aceitunas y nada, 6 galletitas de hogareñas, no más. Ese fue mi almuerzo, ¿no? Del día. Y yo a rajatabla comía lo que tenía en el listado, ¿no? Bueno, acá tenemos otra foto del río. Este fue el río que yo intenté cruzar. Martín en su momento logró cruzarlo y caminó del otro lado del margen, es decir, de este lado, en la foto del lado derecho, y yo no pude cruzarlo. Acá sucedió algo muy loco que yo intenté cruzarlo, iba avanzando en el borde del río, hacia arriba, arriba, para ver dónde encontrar el punto, mucha correntada, prácticamente para hacer una flotada rafting, muy fuerte este río. A todo esto yo avanzando con las alpargastas en calzoncillo, con las botitas colgadas en el cuello, en el margen del río, ahí con los pies en el agua, hasta llegó un momento que el río se encajonó y me di cuenta que no lo podía vadear. Y digo, bueno, ¿qué hago? No puedo vadear, no sabía qué hacer, miro a mi alrededor, veo una de estas cortadas que les comentaba, que justo desemboca donde yo estaba parado. Y bueno, voy a subir por ahí. Subo por la cortada, por el medio, digamos, la parte más baja de la cortada, y empiezo a remontar como si fuese la ladera arriba. Todas estas cortadas, todo de material, como vemos en la foto de arriba, a la izquierda, todo material descompuesto, una especie de conglomerado bastante nuevo, entonces vos lo golpeabas y se desarmaba. Y cometí mi primer error, que fue confiarme, y encontré una manera de subir. Digo, bueno, ya está, subo por acá y sigo de este lado del río, del lado izquierdo, e intenté subir con las alpargatas. Gran error, pisar un terreno descompuesto con alpargata de suela de goma. Habré logrado subir en 4 patas, porque la cortada bastante cerrada, logré subir unos 8 metros, 7, 8, 10 metros, pisé, patiné, hice una especie de culipatín, sin nieve y sin el culipatín, sobre mi piel, ¿no? Y terminé en el fondo de la quebrada de nuevo, lastimado, con las manos rascadas, todas lastimadas, todo como raspado los glúteos, el costado de la pierna, y en ese momento la verdad que me asusté, porque me caí, me lastimé bastante, vi sangre, y fue el primer llamado de atención que tuve, como diciendo, bueno, ok, me tengo que cuidar, ¿no? Y en ese momento, me acuerdo que miraba para todos lados y yo no lograba buscar el punto de salida. Yo seguía en el fondo de esa quebrada, veía una pared de 40 metros, 40 y pico de metros hacia arriba, no veía hacia afuera, el río no podía cruzarlo, estaba como un pozo. Y realmente me agarró una especie como de desesperación de decir, ok, tengo que salir de acá. Y ahí me di cuenta que una de las cosas que yo fui trabajando a lo largo de la preparación de esta expedición fue decir, ok, tengo que tratar de estar tranquilo, estar sereno, no perder el control, porque si yo pierdo el control, estoy a la buena de lo que quiera la naturaleza. Donde uno pierde el control, pierde la habilidad de manejar la situación, y donde vos no manejas la situación, estás frito. Entonces, ¿qué hice? Fui y me senté en una piedra, en el fondo de la quebrada, saqué el botiquín, me curé, me limpié, me senté. Y me quedé un rato, me habré quedado, yo no sé, para mí fue eterno, pero para mí habrán sido unos 15 minutos. Me di cuenta que eran raspones, no más. Tomé agua, respiré, pensé en lo que estaba haciendo, dónde estaba, que era temprano, empecé a analizar un poco la situación y me calmé. Donde me calmé, miro alrededor así y miro al fondo de la quebrada y a unos 15 metros míos se veía un senderito de guanaco que veía que se seteaba esta quebrada, este canalitón, esta cortada, y salía. Me levanté tranquilo, cargué mi mochila, me puse el pantalón, me puse las botas como corresponde y salí. Ese fue uno de los primeros llamaditos de atención que tuve en esta salida, donde realmente, bueno, era cuestión de a veces parar la pelota y resolver, ¿no? Porque, bueno, era el único que podía resolver en ese lugar. Después, bueno, el camino ahí, después de estas 3 cortadas, se suaviza bastante, la quebrada se hace amplia y se llega a este refugio, que, bueno, terminé, bueno, acá hay un par de fotos más. Bueno, ahí tienen una foto de las cortadas para que vean. Fíjense que si ustedes siguen la línea de la cortada, esto sube, estamos hablando de un par de horas hacia arriba, porque esto no largo, y yo lo que tenía que hacer era buscar el punto para bajar, no sé si ven el cursor, hasta acá, y después, bueno, encontrar un punto para poder, fíjense, esto es una pared, acá no iba a poder subir, encontrar un punto donde pasar del otro lado. Ahí donde me pegué uno de los patinones. Bueno, ahí ven mi mochila, ahí se ven las botas dobles, esas son unas Spantic, unas botas, hoy Nakam Pop, digo, es el que más o menos tiene un poder adquisitivo un poquito más, quizás se puede comprar botas como alguna Sportiva, una G2, bueno, por lo general
es la primera bota que uno suele aspirar porque es un poquito más económica, igual que las, bueno, no importa, todo tipo de botas. No me sale el nombre ahora, bueno, ya me va a salir. Bueno, ahí se ven las botas, mi aislante, dato de colores, aislante lo tengo desde que creo que tengo 12 años, que era Boy Scout. Todavía lo tengo, es una gomadera gruesa, era el aislante que tenía. Mi botella, como verán, no era ningún Nalgene ni nada raro, era una botella de Fresh, plástica, que me servía, me permitía bollarla y que ocupe poco lugar. Y bueno, mi mochilita, que era una Doite, que la verdad que se la bancó bastante bien. Bueno, ahí pueden ver un cargador solar, ese me lo prestó un amigo, con un cargador de pilas. Ahí se ve chiquitito, entonces yo iba cargando pilas, más que nada las pilas del GPS, es lo que más me interesaba. Radio, por ejemplo, no llevé, la verdad que no tenía mucho sentido llevar radio, porque las comunicaciones ahí adentro se perdían. Sí, llevé, bueno, el Linkbridge. Bueno, acá tomando mate, comiendo, fíjense, estas galletitas están en una bolsa, porque la mitad de ese paquete de galletitas la había dejado en el refugio anterior, ya para la vuelta. Y bueno, en definitiva terminé durmiendo en el refugio. Ahí me arrinconé más que nada para tapar el viento. Esa manta que ven gris es el footprint o el mat de otra carpa que yo tengo, que lo permitía también, era bueno, poner las botitas, aislarse un poco de la tierra y también proteger un poquito de la posible humedad del suelo, de frío y otras cuestiones. Bueno, de almohada a las botas, como hemos hecho mucho. Bueno, esa noche fue bastante ventosa, pero pude descansar. Bueno, día 3 es el día donde yo me propuse llegar al campamento base, una distancia de 17 kilómetros, un desnivel de unos 530 metros, acá ya iba subiendo un poquitito más, me estaba acercando prácticamente a la base del volcán. Como dificultad tenía el vadeo de ríos también. Supuestamente yo tenía que hacer un primer vadeo, porque me acuerdo que Rolo en su momento, ni bien sale de este refugio, Cabaña Mágica, automáticamente cruzaba el río hacia el margen derecho, porque del otro lado hay una vega muy grande, acá no se llega a ver mucho en la foto, pero fíjense donde dice Cabaña Mágica, de este lado es mucho más plano el terreno, y había una vega muy grande donde él caminó ahí y pudo caminarlo más bien. Bueno, obviamente yo me desperté 7 de la mañana, el río corría como tren nuevo, imposible, intenté casi 40 minutos cruzar, 45 minutos, me di cuenta que el agua estaba helada, no podía cruzar, era imposible, por lo menos imposible para mí. Así que bueno, a resolver ir por el otro margen. Para variar otra vez estaba caminando del otro lado donde había caminado mi colega. Bueno, después tenía otro río más a superar, ahí donde hice vadeo, que este río también fue bastante bravo, fue uno de los ríos más bravos que tuve que vadear. Y localizar el campo base como dificultad. ¿Por qué? Porque dentro de la documentación y de la información que yo tenía, yo había leído el libro de Bracali, un montañista que falleció, montañista mendocino, Darío Bracali, falleció en los Himalayas. Es un libro, y bueno, él anduvo por esta zona y él hablaba del campamento base llamado Real del Goterón. Yo tenía la localización, pero hablando con Martín me dice, mirá, nosotros llegamos, la verdad que la zona media rara, no está bueno para meter una carpa, nosotros acampamos igual ahí, pero después cuando seguimos avanzando hacia el intento cumbre, encontramos una zona con unos pilcados altos, con botas tiradas, con pedazos de guanaco que se nota que vaquianos han acampado, o alguien ha acampado ahí, y está mucho más protegido, el agua está se veía más linda, bueno, y me tiró datos de un campamento un poquito más avanzado, que es este que dice campamento, dice CB Rolo, que era un poquitito más metido hacia lo que se llama, bueno, Quebrada del Paso, ya prácticamente apuntando a subir al hito internacional. Bueno, como detalle es una distancia moderada, iba a ser mi primera campa y sí iba a armar la carpa. Gestión post-intento, bueno, yo iba gestionando un montón de cuestiones también para la vuelta, lo mismo, en Cabaña Mágica tuve que dejar cosas guardadas, particularmente en este refugio había muchos ratones, bueno, después les mostré un video donde tuve que lidiar ahí a la madrugada con un ratón, que iba, venía, se me subía a la bolsa a dormir, sentía el ruido que me tocaba de la comida, bueno, una típica experiencia con ratones. Y bueno, ya en este punto en el campamento sí iba a tener que utilizar gas porque ya no había prácticamente vegetación, por lo menos no había nada como para quemar. Bueno, acá podemos ver algunas fotos, en la primera foto de arriba a la izquierda, después de haber salido del refugio, fui avanzando, bueno, por toda una especie de ladera también, de laja, muy descompuesta, muy pegada al río, prácticamente al lado del río, porque no pude vadear, y después sí, el río empieza como a mermar, y me encontré con esta parte, que bueno,
el recorrido obviamente continúa acá por la quebrada esta a la izquierda. Bueno, el camino acá sí vuelve a subir y toma altura y se separa del río. Por lo general, toda la travesía va muy arriba, el río te queda muy abajo, no lo ves, como pueden ver en la foto de abajo. Esta foto de abajo también, fíjense ahí se ven unos caminitos guanaco en la ladera, todos caminos muy finitos, que la verdad que uno no sabe a dónde conducen, capaz que conduce hacia arriba, conduce hacia abajo, a veces conducen al agua porque bajan. Entonces, bueno, yo iba tomando pequeños caminos, los iba como vinculando. Acá a la derecha se pueden ver también, este camino está un poco más marcado, se nota que algún vaquiano en una época han caminado. Terreno muy suelto, no se ve acá la inclinación, pero el terreno se desarmaba mucho. Esto que pueden ver en la foto del medio, esta vertical, es una gran apacheta que había, que Martín me la había comentado. Me dice, bueno, cuando veas esta apacheta, me dice, calculá que por ahí ya tenés que variar, porque después el río se encajona. Dicho y hecho, logré ver esta apacheta, tenía unos 2 metros, la verdad que imponente la apacheta, porque no era solo alta, sino gruesa. Un diámetro se veía lejos. Fíjense que yo ahí recién había evadido el río y estaba bastante arriba todavía la apacheta, y se veía. Y yo la encontré desde lejos. Bueno, ahí abajo se ve el río, en la foto a la derecha. Fíjense cómo va muy abajo. Y después se va encajonando, fíjense, con pequeñas paredes. Cosas que íbamos, bueno, acá abajo, a la izquierda también, abajo a la izquierda, como se va encajonando el río. Cosas que se iba resolviendo sobre la marcha. A veces tenía que bajar al margen del río y de pronto se encajonaba, tenía que volver a subir, porque era todo terreno inexplorado. Bueno, esta foto arriba a la izquierda, yo ya estoy cerca, acá al campamento del Real del Goterón. Esta foto está sacada hacia atrás, es decir, yo venía desde acá atrás, por todo este terreno. Acá se ve como el río se encajona y después se vuelve a abrir. Yo había logrado vadear y vine, ay, perdón, se me pasó, ahí. Vine todo por esta ladera, que era una ladera de olas, de subía, bajaba la ladera, subía, bajaba. Bastante complicada de caminar, bastante cansadora. Ya cerca del Real del Goterón encontré una vega, y abajo ven una foto que había parado a almorzar. Esa vega estaba armada ahí, el agua estaba bastante tibia, pude aflojar un poco los pies, el cansancio, comer algo ahí. Bueno, se supone que la zona del campamento es esta que está acá arriba a la derecha, el Real de Goterón. A ver, se ve linda para acampar, pero bueno, mucha piedra, el terreno. En su momento Martín cuando llegó había encontrado nieve, entonces se le había complicado. Bueno, acá distintas fotos que yo fui sacando durante el recorrido, cómo se ve la distancia con el río, la pendiente de la ladera, el terreno, toda piedra inestable. Mi campamento, que bueno, la foto que sacamos en el flyer con Martín, con la federación. Ahí se ve un poquito mi carpita, es un poco oscura la foto, pero se ve la varilla atrás y la varilla al frente, está armada así más que nada porque yo tenía viento de atrás, entonces siempre es la idea que el viento no le pega a la puerta, ¿no? A la carpa. Fíjense que hay un picado muy grande armado, yo aproveché ese picado también para que me dé un poco de protección. Todos estos picados estaban armados, había muchas latas, botellas rotas. Es más, encontré un tenedor, que lo tengo, que decía 1868, decía el tenedor, un tenedorcito chiquitito, parece de picada, 1868, dice Steel 1868. Encontré gafas, encontré botas dobladas por el sol, botas viejas, marcas extrañas. Bueno, acá se ve en la foto a la derecha, esto era un fogón, han hecho fuego acá. Yo lo que hice fue, cavé ahí, escarbé, guardé comida para mi retorno, para cuando yo volví a mi intento, por 2 motivos. Primero porque había ceniza, entonces la ceniza un poco también tapa un poco los olores de la comida, porque los animales te encuentran comida 60 centímetros debajo de la roca, te la encuentran. Más que nada es una zona, bueno, zorros, pumas, ratones. Entonces lo que hice fue hacer un buen pozo, tapé la comida con una bolsa de consorcio y le puse varias piedras, una especie de apacheta, ¿no? Como para que aguante. Quién saber si va a aguantar, ¿no? Bueno, ese día también llegué temprano, aproveché que el día estaba tibio, hice una especie de ducha, ¿no? Me di una duchita con el agua, como para refrescarme un poco. Bueno, a partir de acá, mi cabeza entraba en modo expedición de altura, ¿no? Yo dije, bueno, ok, ya pude resolver todo lo que tenía que ver con la aproximación. A ver, esperen que tengo un mensaje acá. Bien. Así que bueno, me ponía en modo altura, ¿no? Aquí se puede ver un poquitito el recorrido hasta el campamento 1. La distancia es mucho más corta, 7 kilómetros, pero tenía un desnivel importante. Estamos hablando que tenía que subir en 7 kilómetros, 1200 metros,
para lo que están acostumbrados a hacer altura, más o menos se calcula que un día de cumbre son 1000 metros. Bueno, yo tenía que subir 1200 metros con equipo, con comida, con un montón de cosas, a este campamento 1, ¿no? Dentro de las dificultades que tenía, bueno, yo le llamé la puerta, hay una especie de filadero cerca del filo internacional de roca y había que encontrar un pasaje muy particular porque era un desfiladero, parecía una pared de roca de varios metros y tenían que encontrarla. Subirme al hilo internacional, que es bastante vertical, terreno descompuesto, había hielo, un montón de otras cuestiones, nieve, y que sabían que en el campamento 1 no había agua, o sea, no había río ni nada. Apuntaba que haya algo de nieve, ¿no? Era una distancia más corta, con un gran nivel, una quebrada bastante accidentada e inestable, y bueno, tenía que utilizar gas también. Bueno, fíjense cómo cambia un poco el terreno acá, estamos hablando ya más terreno de altura. La primera foto de arriba a la izquierda está sacada hacia atrás, o sea, yo vengo de esta quebrada que se ve en el fondo, el campamento de base está por allá abajo, y bueno, pega una curva, se encierra en una quebrada bastante cerrada, donde tenía que ir pasando por arriba del río, de una punta a la otra, un río medio congelado, y después toda una serie de morenas y neveros bastante inestables, ir buscando por dónde pasar. Esta foto de arriba a la derecha, bueno, está vista hacia donde yo tenía que ir. Está el inicio de la quebrada, fíjense, ahí se ve el río, donde me había metido todavía, esta quebrada acá se cierra. Estos son los paredones que yo le comentaba, bueno, habría que encontrar la puerta, que es un pasaje, porque no te permite pasar por cualquier lado. Y acá se puede ver la puerta, que es, si bien acá hay dos, esta parte acá era muy vertical, estamos hablando que sin nieve no se puede subir, o sin hielo, y esta era la única que permitía acercarse y subir por esta especie de nevero y río seco y esta morena colorada, poder subir hasta el hito, ¿no? Esto es una serie de penitentes, para los que no los conocen, son una especie de estructuras de nieve dura que dificultan bastante el avance. No se ven muy grandes ahí, pero tenían prácticamente un poquito menos que mi altura, 1,50 m, 1,60 m. Bueno, acá ya estoy sobre el hito internacional. Bueno, ya me pude subir, se ve la quebrada de donde venía, donde pasé. Bueno, ahí se ve el hito internacional, para que sepan, es el cartel este que está acá. Ahora tengo una foto más adelante, que de un lado dice Chile, del otro lado dice Argentina. Bueno, las vistas del campamento 1, estas vistas que ven acá arriba ya es Chile. Este es el Bellavista, bueno, algunos cerros que están del lado de Chile. La verdad que hay unos cerros muy bonitos, se ven bastante técnicos. Bueno, mi carpita en altura, pude obtener agua de estos penitentes, esta especie de nevero formado por penitentes que con el sol se derretía, bueno, podía obtener agua. Para que tengan una idea, fíjense que esto es el campamento 1 de la normal de la ruta chilena, o sea, entrando por Chile. O sea, los que vienen en la expedición de Chile tienen un base un poco más abajo, es decir, en esta foto un poco más por acá abajo, y el campamento seguro, el 1, sería donde yo estoy ahora acampando, que está cerca de los 4.800 metros. Bueno, acá también en la primera foto de arriba a la izquierda se puede ver todo el filo. Yo esta foto ya estoy del lado de Chile, o sea, del otro lado del filo es Argentina, de este lado del filo es Chile. Se ve todo el filo que conduce este filo hacia la derecha, va a la cumbre del Tupungato. Bueno, acá esta foto estoy dentro de la carpa porque de pronto estaba todo bien y de pronto se cerró el clima y no se veía nada, a 4 o 5 metros la carpa. Un poco mis comidas, twistos que son livianos, me había llevado un pedacito de salamín muy cortito, con unos pedacitos de queso, con las mismas galletitas hogareñas, un jugo hecho, bueno, aproveché para almorzar. Bueno, ahí derritiendo nieve, hielo, con el calentador, y mi foto en el hito, ¿no? Tengo una ahí del lado de Argentina y otra que dice del lado que dice Chile. Debo reconocer que llegué al hito y la verdad que se me cayeron un par de lágrimas, porque siempre lo veía por foto, por video, digo, wow, lo que debe ser estar parado en el hito, ¿no? Digo, en el punto internacional, llegar caminando, digo, ¿no? Me pareció bastante, me emocionó en su momento. Bueno, a partir de acá ya toda travesía de altura, ya me tenía que empezar a cuidar de la sintomatología relacionada a la altura, tenía que hidratar mucho, tenía que comer bien, descansar bien. En este día, bueno, yo logré dormir en el C1, dormí bien, algo de viento, pero dentro de todo una linda noche. Lo mismo, le dejé estoqueada mi comida para la vuelta, porque recuerden que mi cumbre iba desde el campamento 2, que acá se puede ver, iba hasta la cumbre, y se supone que yo de retorno la idea es llegar hasta el campamento 1 para poder ahorrarme tiempo, ¿no? Entonces hice lo mismo, hice un pozo, guardé toda la comida, piedras arriba, desarmé todo y me predispuse en este día 5 a subir al campamento 2, que va de los 4.800 a los 5.620.
820 metros de nivel, un desnivel importante también. Bueno, obviamente siempre teniendo en cuenta la altitud. Tenían que encontrar el campamento 2, porque no es que hay un cartel que dice, bueno, bienvenido a campamento 2, hay varios campamentos. Martín en su momento, mi colega, me había dicho que había una piedra grande en el campamento 2, que de un lado había un picado y del otro lado otro. Entonces, según el viento, podías armar la carpa de cada lado. Pero bueno, había que encontrarlo. Fui avanzando, había, bueno, fíjense, yo marqué un posible campamento, había varios lugares ahí para poder acampar. Bueno, lo mismo, no había agua. Y bueno, acá una de las grandes dificultades era pasar la noche, porque bueno, yo no estaba aclimatado y hay que dormir a 5.620, los que quizás han hecho altura saben que dormir en altura a veces si uno está aclimatado es complicado, más que nada de noche, que es donde más se sienten los síntomas, ¿no? Y se disparan. Bueno, una distancia corta, un gran desnivel. El tránsito se iba todo por el filo, fíjense que a la izquierda del track hay bastantes paredes, caídas, bueno, el viento golpeaba, entonces había que ir encontrándole la vuelta, ¿no? Porque uno quedaba bastante expuesto. Y bueno, también dependía de mi bombona de gas. Bueno, acá hay fotos, se ha llegado al campamento 2. Me acuerdo que ese día el campamento 2 ya me puse las dobles porque hizo frío. Si bien el día estuvo lindo, fíjense que el día fantástico, estaba frío. Yo creo que la temperatura rondaba los, no sé, -8, -5, andaba por ahí. Recién acá más o menos pude verla, bueno, desde el 1 también se veía, pero está la cumbre en Tupungato prácticamente, por lo menos el macizo que representa la cumbre en Tupungato. Son algunas vistas que yo tenía desde el campamento, desde mi carpa. En la foto acá abajo, a la izquierda, se puede ver unos piedrones acá abajo, que son los bordes de la pacheta, esta que yo le la picado, que protegía un poco la carpa, ¿no? Bueno, yo también saqué estas fotos para analizar, ¿no? Le hice zoom y saqué, porque yo sabía que tenía que atravesar estos neveros que están acá arriba, pero acá arriba había otro nevero más, me había contado Martín, que Martín en su momento se equivocó y se metió muy a la izquierda y terminó saliendo el glaciar y tuvo que medio escalar en hielo y fue peligroso. Yo no quería meterme en esa. Y aparte, la dificultad de que tenías que transitar esto de noche, o sea, dentro de todo tenía que tratar de estudiármelo y buscar puntos de referencia para después poder resolver. Bueno, algunas vistas hacia atrás de donde yo venía. Fíjense, si yo no me equivoco mal, esta cumbre que está acá es Aconcagua. Sí, es Aconcagua, esto que se ve acá. Bueno, este es el Bellavista. Bueno, todos estos son los cerros chilenos y bueno, acá el filo baja. Por acá abajo está el hito internacional. Todo esto es el filo de ascenso que va subiendo y llega al campamento. Bueno, y esta foto la saqué ni bien salió del campamento 1 hacia arriba, se ve la cumbre, fíjense, pero muy lejos. Yo me tenía que montar este filo y subir, ¿no? Bueno, estas fotos que no son nada favorables a mi estética, es para que vean lo que es un edema, ¿no? De edema periférico, ¿no? De cara. Fíjense cómo por la altura, ¿no? El efecto de la altura, yo empecé a retener líquidos en pómulos, en ojeras, tengo la cara hinchada. Todo esto es por culpa de la altura, ¿no? Por no estar aclimatado, porque bueno, el cuerpo retiene y mueve las aguas internas, ¿no? Los líquidos como puede, bueno, pasan estas cosas, unos edemas. Bueno, hay un bloque de nieve que yo ya me había dejado preparado con bolsas para el retorno, o sea, yo traté de ir preparando todo para la vuelta, pues sabía que iba a llevar muy cansado y no iba a tener ganas de ir a salir a buscar agua, iba a llegar roto, lo más probable, y quería tener todo listo, ¿no? Bueno, mi intento de cumbre, yo salía desde el campamento 2, intentaba llegar a la cumbre del Tupungato y mi idea era volver al C1. Como verán, le puse 2 asteriscos ahí arriba porque no pasó esto, o por lo menos no todo esto. Era una distancia total, supuestamente de 10 kilómetros y medio, desde el campamento 2, como ven en la foto, subir hasta la cumbre, subir hasta la cumbre y retornar hasta el campamento 1. ¿Sí? Un desnivel de 960 metros, un desnivel importante también, teniendo en cuenta la altura. Bueno, en este caso había que tener en cuenta el tema de la altitud, la temperatura, obviamente iba a ser frío, superar los 2 neveros, estar al tanto de la sintomatología posible de altura, y un desconocimiento de la ruta, porque bueno, yo tenía la data de Martín, de mi colega, pero por una ruta que me había dicho, no te metas, él si ven acá hay una especie como de nevero, tipo hace una banana, bueno, él se metió más por ahí, y tuvo que salirse de eso, fue bastante jodido, yo no quería meterme ahí. Y yo la verdad que iba en esta de, bueno, quiero resolver, no me había bajado ningún track de otra expedición, yo quería ir a resolver terreno y a ir por mis medios. Bueno, un ascenso corto dentro de todo, un descenso largo y un desnivel dentro de todo, calculado, ¿no? Dentro de los 1000 metros.
Bueno, ¿qué pasó en el ascenso? Bueno, acá hay un video, creo que se los voy a poner para que lo vean. Esto fue un video dentro de los primeros neveros. Pero ni por la izquierda, por donde fue reloj, ni por el medio donde creíamos que es. Va a pasar todo esto que, bueno, nieve y hielo, 5 grados. Las subidas por allá, yo no sé cómo tenía esa parte del borde, dando acá arriba. Yo terminé matándome con una canalita acá por el medio, especie de dry tolling también al rolo. Saliendo acá, ¿no? ¿Qué queda pasar? Este pedazo de hielo que está acá. Bueno, perdón por el lenguaje, obviamente son videos caseros, ¿no? La particularidad de ese momento que yo lo agarré de noche, terminé agarrando una ruta que no era la correcta, terminé subiendo como escalando con la piqueta de travesía y los grampones, y lo que sucedió después que logré pasar estos puntos bastante expuestos, con la consecuencia de que después me di vuelta y me di cuenta que no iba a poder bajar por ahí. No tenía para repelar, no tenía tornillo, no tenía elementos como para poder bajar por ahí, entonces iba a tener que buscar una ruta nueva de descenso paralela, un plan B, para poder bajar. Pero bueno, iba a ser problema para el FED post-cumbre, no ahora. Bueno, acá hay una foto de la cumbre, obviamente, bueno, logré llegar a la cumbre, costó bastante. Bueno, ahí tiene una foto de Jim Rich que le comentaba, ahí figuran las coordenadas, la altura, no sé si la llegan a ver, es 6.578. Bueno, está mi cara ya en la carpa después de haber retornado a la carpa. Bueno, fue bastante exigente, obviamente, hizo mucho frío, tuve algo de sintomatología, algo de náuseas, lo pude apalear ahí con un Reliberan. Llegué a la cumbre, como verán en esta foto estoy sentado y era lo único que podía hacer es estar sentado, estaba muy cansado. Y después, bueno, la odisea de poder bajar, terminé bajando por otro lado, por una especie de canaleta transversal a donde había subido, terreno muy descompuesto, lugares donde tuve que poner mi mochila en el piso, colgarle la pileta, desescalar y traccionar la mochila desde arriba hacia abajo como para poder bajar. El terreno se desarmaba, bueno, todo un estrés bastante intenso que hizo que yo llegue al campamento 2, es decir, el campamento desde el cual había partido, prácticamente vacío, sin energía, sin ganas de continuar. Dije, no puedo llegar al campamento 1, no me da, estoy súper cansado. Eran como las 5 de la tarde, me parecía arriesgado, entonces, ¿qué hice? Me quedé en el campamento 2. Con la consecuencia que era esto, ¿no? Porque estaba todo planificado, es decir, equipo y comida en el campamento 1. ¿Qué tenía yo en el campamento 2? Media bolsa de tutuca, 4 cuadraditos de chocolate y dos sopitas quick. Esa era la única comida que tenía. Así que bueno, tuve que pasar esa tarde-noche con eso que tenía. Pero bueno, era mi comida backup que yo tenía, ¿no? Como para poder solventar una situación así. Bueno, este video ya pasó. Bueno, fotos de la cumbre también. La foto de acá arriba es la antecumbre. Es un video también, si quieren verlo rapidito. Bueno, los voy pasando rapidito. Bueno, este video acá abajo es la cumbre. Les confieso algo, le saqué el audio porque, bueno, digo muchas pavadas. Producto un poco de que suelo decir pavadas y la altura, ¿no? Así que, bueno, no lo vamos a reproducir el audio. Bueno, esto es de la cumbre. Esa que se ve allá abajo es la cumbre secundaria. A ver si puedo poner un play a este. Bueno, fíjense que estoy sentado con los grampones puestos, no tuve ni energía para sacarme nada. Esto sería vistas hacia el lado argentino, ¿no? La falsa cumbre. Y del otro lado está el glaciar que se suele ver desde lejos del Tupungato, ¿no? Porque el glaciar no representa la cumbre principal. Bueno, después de esto empezó la odisea del descenso, ¿no? Bastante larga. Bueno, esto ya tiene que ver con la bajada. Yo al final, bueno, después de la cumbre terminé durmiendo en el C2. Entonces dije, bueno, ya que no pude ir al C1, digo, en vez de bajar al C1 me voy a ir hasta el campamento base. Digo, bueno, ya que dormí y recuperé más o menos, digo, ahorro tiempo y me voy hasta el campamento base y paso por el largo del U1, levanto lo que tengo que levantar de las cosas que dejé y paso, ¿no? Tenía, bueno, una distancia de unos 11 kilómetros, un desnivel tenía que bajar 2020 metros, que las bajadas están buenas, pero bueno, tienen sus cuestiones también, ¿no? Uno cansa, equipo, las piernas ya no es más. Bueno, tenía que bajar del hito, el terreno bastante complicado, ya tenía el calzado en mal estado, mis botitas de trekking ya estaban destruidas, le empezó a entrar
tierra por todos lados porque el Gore-Tex se había roto, las suelas no daban más. Bueno, tenía que bajar grandes pendientes, me patinaba, ¿no? Y bueno, tenía que levantar las comidas que había dejado en el C1 y la comida que había dejado en el campamento base, ¿no? Dato de color, llegó al C1 y me encuentro bueno, mi comida había sido devastada, ¿no? No sé si fue un zorro, un puma, no sé qué fue, pero había revuelto todo y lo único que pude levantar fueron las 8 o 10 gomitas, un paquetito de Twisto y basura. Obviamente levanté todo y me llevé, ¿no? Me habían comido la sopa, las galletitas, todo eso me lo comieron, no dejaron nada. Así que bueno, era comida que tenía menos, ¿no? Bueno, algunas fotos y videos acá también bajando. Pero bueno, veo que Zorrito solo, porque estaba tapado hasta la manija, lleno de piedras, no tuvo ganas de dejarme comida. Lo único que pude rescatar es algunas. No le gustan las pasas de uva, parece. Y algunos cositos igual. La basura, obviamente, que no se la comió, me la voy a llevar. Así que. Bueno, cosas que pasaron, ¿no? Gato de color, bueno. Yo contento porque, bueno, venía de tomar agua de hielo, con barro, bastante cosa, y por fin encontré agua rica, ¿no? Para tomar. Y bueno, a diferencia del otro friqueo, este junte de comida estuvo sano. Esto fue en el campamento base. No contaba mucha comida, así que era toda una victoria, ¿no? Bueno, algunas fotos del campamento base, vista de. Parecían penitentes, bueno, se le llaman Earth Pillar, pilares de roca, no importa, son formaciones de un amigo geológico, un geólogo que me fue contando algunas cosas que se veían desde el campamento base. Llegado al campamento base, la verdad que por el pronóstico no me dio para armar la carpa, y aparte yo el otro día continuaba, así que bueno, terminé haciendo un bivac, utilicé el mismo picado, pero sin armar la carpa, ¿no? Bueno, esas son las botas que les comentaba, que encontré, fíjense cómo están dobladas por el sol, quemadas. ¿Sí? Y bueno, acá abajo esta foto es un poco la quebrada que está cerca del campamento base, que bueno, fíjense cómo son todas morenas coloradas y laderas con hielo y roca, que pasa el río y se rompen y hay que pasarlas, y bueno, son bastante mañosas. Bueno, y acá el punto en cuestión es que yo llegué al campamento base, contento porque hice cumbre, y bueno, no sé si fue un error o no, pero mi cabeza hizo el clic y dijo, bueno, me quiero ir. Quiero volver, quiero estar en la ciudad, quiero contarle a la gente que me fue bien. Y me quedaban 3 días de retorno. La verdad que 50 y pico de kilómetros, eran 3 días. Y dije, bueno, pero teniendo en cuenta que me sentía bien y que había podido caminar bien, digo, ¿qué pasa si en vez de en 3 días lo hago en 2? Es decir, de los 3 días agarro el día 2, el del medio, y hago la mitad de ese kilometraje en el día 1 y la otra mitad en el día 3. Es decir, hago una tirada de 26, 25, 26 kilómetros y otra tirada de 26, 25 kilómetros. Que me pareció una buena idea, ¿no? Así que bueno, encaré mi buena idea desde el campamento base, y esta vez, en vez de llegar a Cabaña Mágica, mi idea era pasar de largo en Cabaña Mágica, o sea, llegar al mediodía más o menos, comer algo rápido en Cabaña Mágica y seguir hasta lo que se llama Refugio Tambor, que el Refugio Tambor es un refugio que está entre el primer refugio, el Chorrillos, el que le mostré que es de material, y Cabaña Mágica. En el medio hay un refugio ahí que se utiliza para otras cuestiones, que va para el lado del plomo, bueno, para otras cuestiones. Y digo, bueno, si llego a ese refugio, hago noche ahí, y después de ese día, al otro día me puedo ir hasta la ruta. Ese fue mi plan. La cuestión es que empecé a bajar y a las 2 horas, 2 horas y pico empecé a caminar, mis gotitas se dieron, se rompieron las puntas, se rompieron las suelas, en una pisé una laja, la laja atravesó la suela y me cortó un poquito el arco plantar, o sea, la planta del pie, se me inflamó el otro pie, o sea, empecé a tener problemas para caminar, hasta en los caminos fáciles. Empecé a recurrir al botiquín, ibuprofeno, cada 1 hora, diclofenac, porque la verdad que me costaba mucho caminar. Cuando paraba metía los pies en el agua fría, con todas cuestiones problemas que empecé a tener. Bueno, empecé el retorno, tenía que bajar 900 metros, mi estado físico ya no era el mismo de ida, obviamente estaba bastante mellado por lo que había transitado. Tenía que pasar por Cabaña Mágica de levantar toda la comida que había dejado, supuestamente estaba planificado dormir ahí, pero yo iba a seguir de largo. Bueno, los vadeos los pude pasar bien dentro de todo, intenso, fuerte, bastante arriesgado, pero los pasé.
La cuestión es que cuando llego a la altura de acá, donde dice vadeo, digo, bueno, ahora tengo que vadear el río porque el refugio estaba del otro lado. Me encuentro con que el río a las 5 de la tarde estaba a toda máquina, imposible de vadear. Así que bueno, mi idea de dormir en el refugio no iba a ser posible. Bueno, acá algunas fotos bajando, de vuelta, del terreno. Bueno, acá se pueden ver las cortadas también, como para que vean cómo era el terreno. Fíjense, inclinado, mucha pared, mucho terreno inestable. La foto de acá arriba, que se ve a la derecha, es en un momento me tuve que montar mucho para evitar el terreno inestable y terminé pegado prácticamente contra los cerros de arriba, de las laderas, y circulé bien arriba, por lo menos unos 100 metros arriba del río. Bueno, acá para que vean cómo el río se va abriendo camino y se va cortando y hay que vadearlo, ¿no? Bueno, más fotos de las cortadas. Bueno, acá para que vean mi campamento improvisado, ahí se ve el río que no pude pasar, ahí abajo a la derecha. Esa fue nada, utilicé la base de la carpa, hice una especie de refugio y dormí ahí arriba de la arena. Dato de color, estaba lleno de espinas, esta planta tiene muchas espinas, así que bueno, tenía que tener cuidado cuando caminaba, porque me clavaba espinas. Bueno, sabés, el agua con la que contaba era esa agua que ven ahí atrás, era un agua también, tipo chocolate. Ese día no me cayó bien el agua, me tomé unos mates y a la media hora, nada, una odisea durante una hora yendo al baño, ¿no? Pero bueno, era la única agua que había. Y bueno, este último día también era intenso, donde mi propuesta era ir desde este vivac de emergencia que tenía, pasar por el refugio Chorrillos, levantar la comida que había dejado, cruzar la vía ferrata, llegar al refugio Río Blanco y transitar toda hasta la ruta. También otro día intenso, los dolores en los pies me seguían afectando. Nada, la cuestión es que salí, lo mismo, con los pies medios detonados. Me levanté como a las 7 de la mañana y cuando intento vadear, logro vadear el primer río de los importantes, vadeo 2 ríos chiquititos y cuando voy a vadear el último río importante, después queda uno chiquitito, empiezo a cruzar el río, como siempre, yo con mis alpargatitas, mi bastón, y yo tengo un bastón de estos que se guardan, que tienen como un broche. Si alguna vez los vieron, no son a rosca, sino que tiene una especie de brochecito. No sé si fue, bueno, yo no hice una gestión de esto, ¿no? Pero bueno, estaba cruzando el río y en la mitad del río apoyo el bastón, le hago fuerza, recuerden que yo cruzaba con un solo bastón, y cuando le ejerzo fuerza para dar el paso lateral, se me vence el bastón. Y cuando se me vence el bastón, yo quedo con los brazos metidos en el agua, con el agua prácticamente hasta la cintura. Y empiezo como a nada, a tratar de tirarme hacia adelante para poder contrarrestar la fuerza del agua, y llegó un momento que dije, bueno, ok, listo, estoy frito, estaba con el bastón hundido, un bastón que no llevaba al fondo del río. Digo, en algún punto me va a tirar al río. Digo, y antes que me tire, me tiro yo. Entonces quise, me tiré hacia adelante. En ese punto me tiro a las 7:15 de la mañana, 7:20 de la mañana, me tiro hacia adelante para mantener la mochila fuera del agua. Me arrastra el río, unos 10, 12, 15, 20 metros, no sé, para mí fue una eternidad. Y como pude, fui tirando manotazo y patada al fondo del río, de hecho al fondo, como para poder tirarme contra el margen. Fui pateando, me fui tirando, como nadando, mientras que me llevaba al río, hasta que logré salir en 4 patas, completamente mojado. Y cuando digo completamente mojado, es las botitas de trekking empapadas, llenas de agua. Llevaba, me acuerdo, los pantalones atados también en el cuello, se me mojaron. La remera con la que iba caminando se me mojó toda. A las 7 y pico de la mañana con 0 grados, 1 grado, menos 1 grado, no sé qué temperatura hacía, pero hacía frío. Automáticamente salgo del río, corro como puedo, cruzo el último riacho que quedaba y me saco toda la ropa, quedo desnudo, literalmente desnudo, porque me saco toda la ropa mojada, y como pude, tenía las manos muy frías, pude abrir los broches de la mochila y ahí, bueno, saqué la calza, lo bueno que la mochila se me mojó el cinturón lumbar, un poco la base, pero la pude mantener afuera, no se mojó adentro. Pude sacar una calza, me puse una calza, un plumín que llevaba, y me empecé a mover, empecé a trotar como podía, me puse el botín interno de las botas dobles, que es una especie como de botín, bueno, después si quieren se los muestro, y empecé a trotar con eso para ver si podía levantar un poco de temperatura, y estuve casi 1 hora, porque literalmente no tenía la mandíbula contraída, no podía parar de temblar, y bueno, es un riesgo, ¿no? Enfriarse con esa temperatura y en un lugar así. Así que bueno, tuve ese imprevisto también. Una vez que salió el sol, tipo 8:30 de la mañana, logré cambiarme, me di cuenta que las botitas de trekking no las iba a poder usar, llenas de barro, llenas de agua, todas mojadas. Digo, me voy a lastimar peor los pies. ¿Qué hice? Caminé con las dobles. Era la menos peor opción que tenía,
Recuerden que las dobles es una bota rígida, es como caminar con una huyuta de madera, como una jota de madera, no flexionan, es como, son súper incómodas. Y bueno, caminé con eso, con la calza puesta, con camperas, que es lo que me quedaba, porque la remera estaba mojada, el polar estaba mojado. Y bueno, caminé todo el recorrido desde donde hice Badeo hasta el Chorrillo. O sea, prácticamente casi un cuarto camino, un poquito menos. Ahí llega el Chorrillo, que era ya el mediodía, 2:30 al mediodía, y me tomé unos 50 minutos, una hora, como para poner las cosas al sol, tratar de orear un poco la ropa, comer algo, eh, y continuar mi camino. Bueno, algunas fotos acá, esto fue el refugio que hice cerca del Tambor, con algunas comidas que me quedaron. Bueno, ahí pueden apreciar las sopas, esas bolsitas que están ahí son las sopas, esta que yo les contaba que fui armando, ¿no? Eh, bueno, esto es un video en una de las cortadas. Bastante tedioso, ¿no? Los cruces. Bueno, este es el momento donde me caía el agua. Con las dobles, con la pluma, bueno, con toda la ropa, la poca ropa seca que me quedó. Bueno, mi aportación no me mojó, la botita de Pequi también. La verdad es que fue un momento de mierda, la pasé muy mal, mucho frío, 7 de la mañana. Está muy alto, recibí un bastón y bueno, ahora todo lo que pueda con las dobles. Bueno, y esta foto que está acá abajo ya es en el refugio Río Blanco. Lo quieren ver acá, ese que está acá abajo, ya cerca, ya esto es terreno conocido de alguna manera. Me alivió bastante haber llegado al refugio Río Blanco. Bueno, algunas fotos también acá del terreno, incómodo, fíjense que no hay senda y caminando arriba de las piedras. Ya esta foto de acá no, fíjense ya en cercanías a, a la ruta. Eh, bueno, tuve que pasar la ferrata, ¿no? En todo este regreso. Ya venía cansado, me di cuenta que cuando paso la ferrata, yo todo el equipo lo había dejado escondido cerca de la ferrata. Entonces me pongo el equipo, me cuelgo el equipo, cruzo la ferrata, llego del otro lado, bueno, como una galletita y cuando voy a continuar mi marcha, doy vuelta así, busco el bastón, y el bastón no estaba, lo había dejado del otro lado de la ferrata. Y dije, digo, bueno, ya está, lo dejo, ya fue. Digo. Y después me acordé que, bueno, los bastones están caros y que no tengo la posibilidad de comprarme a veces. En ese momento yo estaba recién mudado, bueno, estaban unos gastos bastante importantes y dije, no, tengo que volver. Así que, bueno, dejé la mochila, me puse el equipo, crucé sin el equipo, tomé el bastón, me vinculé el bastón, volví a cruzar la ferrata y, bueno, continué mi camino. Otra de las anécdotas del viaje. Y bueno, y esa foto que ven última ahí, todo roto, soy yo sentado en el puesto de gendarmería en la ruta, y fíjense, se ven los camiones. Ese día salí a las 7:15 de la mañana y llegué a las 7:30 de la tarde a la ruta, prácticamente 12 horas de travesía. Eh, bueno, pedí agua caliente, tengo unos mates con un turrón grande orán de arroz que me quedaba. Y bueno, y ahí a esperar el micro para retornar a la ruta, a la civilización, después de 9 días de haber estado, bueno, metido en todo esto, ¿no? Así que, bueno, gracias por haberme escuchado. Bueno, tengo algunos videos si los quieren ver rapidito. No sé si hay tiempo, si no los dejamos, no hay problema. Eh, No hay problema, yo los tengo sí, ¿cuánto duran más o menos? No, ahorita los paso rápido. Como para que vean, por ejemplo, Sí, cómo sí. hacía fuego, con mi ollita, esa era mi olla y mi tapa. Bueno, acá lidiando se ve el costadito del ratón, caminando en el pilar ahí. Esto fue en Cabaña Mágica. Estos son los penitentes que les contaba, que había que pasar por el medio. Pasar por donde se podía. Bueno, esto es una veleta que yo me hice, improvisé. Claro, para poder ir moviendo la carpa según los vientos que venían, ¿no? Bueno, unas otras fotos. Bueno, la situación es la siguiente. Dentro de la carpa, ahora fuera de la carpa. Bueno, esa es la tormenta que se venía. Bueno, la situación es la siguiente. Bueno, distintos videos como para que vean el paisaje, los paredones, todo lo que es el paisaje a lo largo del recorrido.
otra de las quebradas. Esa es la ferrata. Bueno, esto es en proximidades del Chorrillo. Bueno, no hay más palabras. Así que bueno, un poco esa fue mi gran odisea a lo largo de esos 10 días, que todavía, después que ya pasó mucho tiempo, la verdad que, bueno, yo lo estoy escribiendo todo esto, lo sigo escribiendo, llevo como 80 o casi 100 hojas, todo este detalle lo estoy llevando a papel porque quiero que me quede recuerdo, la verdad que para mí, más que nada, no por nada en particular, estoy todo el detalle, ¿no? Mucho más descriptivo, con más información de todos estos días, porque bueno, para mí fue un antes y un después. Yo después de esto, la verdad que bueno, te cambia un poco la cabeza, entendés un poco lo que es estar metido en las montañas, más allá de toda la proliferación de servicios que hay hoy, tecnologías, y bueno, que estas cosas te hacen crecer desde otro lado. No es solamente la altura, ni mirá, estoy en un cerro más alto que la última vez que fui, digo, hay una cuestión también de conectarse, de resolver, de exponerse a estas cosas y aprender en el camino, ¿no? Un poco lo que me llevé de esta expedición fue esto. Bueno, Así que, bueno, excelente, gracias por Federico. escucharme. Muy buena la charla. Muy buena. Felicitaciones de nuevo, porque la verdad fue muy instructiva, muy entretenida. Y bueno, flor de travesía te mandaste. Vamos a Gracias. dejar de grabar, pero el que quiere se puede quedar al espacio de preguntas.